Buenos días a todos, bienvenidos a Córdoba. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a hablar de este tema, que es un tema que es muy controvertido, como sabéis, y es muy controvertido porque es un tema en el cual hay una evidencia muy limitada. Por tanto, yo lo que voy a hacer es básicamente exponer lo que hay publicado, que ya os digo que es con una evidencia muy baja, y también centrarme en mi experiencia sobre la colocación de stent en los accesos de hemodiálisis. Me voy a centrar exclusivamente por cuestiones de tiempo en la estenosis, en las trombosis que hay a nivel del brazo de la fístula, y no voy a hablar de las que se dan a nivel del callado de la cefálica o de las venas centrales, que forman parte de otro capítulo. El tema de los stents en las fístulas de diálisis ya es un tema clásico también, no es un tema novedoso. Ya a finales de los años 80, con la aparición de los primeros stents, los wall stents, ya los colocábamos en algunas fístulas de diálisis, pero eran unos stents que no estaban diseñados para el territorio vascular, eran de acero inoxidable, muy rígidos, y por tanto los resultados que dieron fueron muy malos en comparación al tratamiento clásico y convencional de la angioplastia. Luego yo la segunda generación de stent, que fueron ya prácticamente en el año 2000, los stent ya basados en nitinol. El nitinol es una aleación de níquel y titanio, nitinol, que son muchísimo más flexibles, que empezaron a aplicarse en el territorio coronario y luego en el territorio periférico, y que ya por extensión ya empezamos también a aplicarlos en las fístulas de hemodiálisis. Insisto en que hay poco publicado al respecto. El primer artículo, fijaros, es del año 2005. Del año 2005. ¿Esto qué es? En el cual pues se revisan 60 injertos, ¿no? En el cual compara la angioplastia convencional con estos stents de nitinol, el SMART. Y hablando de la permeabilidad del acceso, pues claramente demuestra que hay una mejor permeabilidad primaria de estos stents comparado con la angioplastia convencional. Estamos hablando del año 2005, cuando la angioplastia era la que había, no el desarrollo que tiene ahora. Fijaros que prácticamente al año el 40% de los stents estaban permeables, y la permeabilidad secundaria era incluso mucho mejor que con la angioplastia. Fijaros que al año llegaba prácticamente al 80%. Por tanto, parece que estos nuevos stents de nueva generación de nitinol mejoran los resultados de la angioplastia convencional, con una permeabilidad media secundaria incluso de un año. Bien, aquí estáis viendo un caso de nuestra unidad, en el cual estamos viendo una fístula, una húmerocefálica, con una estenosis a nivel de la anastomosis y otra más distal. Fijaros que el tratamiento convencional, insisto, y eso lo voy a repetir luego también, en la angioplastia con este resultado, y aquí con un stent no recubierto, debido a que esta estenosis era muy rebelde tanto al tratamiento con balón de alta presión como con el cutting balón. Bueno, recientemente se ha publicado también un metaanálisis en el cual compara la angioplastia con los stents, tanto recubiertos como no recubiertos, y fijaros cómo en cuanto a la permeabilidad a los 6 meses, todo es más favorable al stent en relación a la angioplastia. O sea que parece que el stent mejora la permeabilidad de la angioplastia. Antes lo veíamos el estudio en nativa, en injertos, también en nativa, hay poco publicado. Este es el estudio que yo con mayor número de pacientes, 68 fístulas nativas, básicamente con stent de nitinol, el SMART y el Life Stent. Aquí tenéis un caso en el cual el stent está colocado. Este es el único caso que voy a enseñar que no es de nuestra experiencia. Está colocado incluso a través de toda la anastomosis. Y en este caso también, en este artículo, pues también se demuestra cómo la permeabilidad del stent es muy buena. Fijaros que tiene una permeabilidad aproximadamente del 50% al año, o del 60% al año. La permeabilidad del circuito es diferente porque siempre es menor que la permeabilidad del área tratada, de donde hemos colocado el stent, es siempre algo menor, pero en todo caso, fijaros como las permeabilidades al año están rondando alrededor del 50%, y eso es muy importante. Pero además, si os fijáis, como las permeabilidades secundarias están cada vez mucho mayores. O sea que cada vez con tratamientos iniciales o con retratamientos estamos consiguiendo mantener la permeabilidad de ese acceso vascular con estos stents.
Bien, luego llegaron los stents recubiertos también, que ha sido también otra revolución. El primero que apareció en el mercado para su utilización en los accesos vasculares es el FLAIR en sus diferentes modalidades, tanto recto como conificado. Esto es un stent que lleva una doble capa de PTFE y lleva un esqueleto de nitinol, ¿vale? Con objeto precisamente de que esa capa de PTFE pudiera ser pinchada en las unidades de hemodiálisis con el objetivo de dializar al paciente y que se mantuviera permeable sin romperse durante mucho tiempo. Luego fueron apareciendo una serie de mejoras de este stent, el Fluency, en el cual fijaros cómo cada vez es más flexible, ¿no?, manteniendo esa doble capa de PTFE. Lo que pasa es que tenía los extremos todavía sin recubrir y esto sobre todo en los injertos daba problemas de irritación en la salida venosa y de estenosis. Y ahora recientemente pues ha salido el stent Covera también, en el cual sí que tiene ya recubiertos esos extremos, también en su forma rectificada como conificada. Bien, el problema que yo le veo es que son, precisamente al tener esa doble capa de PTFE, son stents que requieren introductores muy gordos. Fijaros que para las medidas que nosotros habitualmente utilizamos en los accesos de hemodiálisis, 6, 7, 8 milímetros, necesitamos 8 o 9 French de introductor para colocar ese stent. Y luego tiene también estas medidas entre 30 y 100 milímetros. 100 milímetros a veces se queda corto, como luego veremos, en relación al otro stent que apareció, que ahora lo vamos a ver, y con un precio aproximadamente de 1.250 euros, ¿vale? Luego apareció el Viavan. El Viavan, a diferencia del Fluency y del Covera, es también un stent recubierto de PTFE, pero solamente tiene una capa de PTFE y tiene un esqueleto externo también de nitinol. Pudiera parecer que al tener una sola capa de PTFE sea más blanda y el hecho de pincharlo pudiera ser que se rompiera el stent, ¿no? Vamos a ver que eso no es real. Fijaros cómo ya este stent sí que tiene mucho más, podemos jugar con más diámetros de stent, puede llegar incluso hasta 13 milímetros para las venas centrales y hasta 25 milímetros para las fístulas, ¿no? Y ya los perfiles en 35 con guía de 0.35 son perfiles muy parecidos al de VAR, al Fluency, al Covera ahora. Sin embargo, luego apareció también esta mejora que con guía de 0.18, nosotros manteniendo estas longitudes de stent de Viavan con estas medidas que son las estándar que nosotros colocamos en los accesos de hemodiálisis, nosotros hemos ganado con una gran ventaja, y es que estamos trabajando ya con perfiles de introductor muy pequeños. Eso para nosotros es muy importante porque nosotros generalmente accedemos al tratamiento de la fístula por vía arterial, y trabajar con estos perfiles para nosotros es muy importante. Aparte también el hecho de tener solamente una capa de PTFE le hace ser mucho más flexible que el Fluency, con lo cual nos permite hacer el arco de la fístula, ¿no?, en caso de, como digo, que entramos por el territorio arterial. ¿Cuál es el hándicap que tiene? Pues el hándicap es que vale 3.000 pavos cada muelle que se coloca, ¿vale? Bien, este fue el primer estudio serio en el cual se comparó un stent recubierto con la angioplastia convencional. Este se publicó en el año 2010, es el Pivotal Study, en el cual claramente sí que vemos cómo la permeabilidad a 6 meses del stent recubierto, en este caso el FLAIR, es del 50% mucho mejor que el de la angioplastia. Este estudio ya nos advierte de posibles complicaciones que puedan tener los stent recubiertos, como son la infección, la ruptura y la migración, ¿vale? Como decía antes, la permeabilidad del circuito es un poco menor, es de 1/3 de los pacientes a los 6 meses. La continuación de este estudio se publicó en 2014, a los 12 meses, claramente sigue demostrando cómo la permeabilidad del FLAIR, del stent recubierto, es mucho mejor que la de la angioplastia y se mantiene a los 12 años con un 50% aproximadamente de permeabilidad primaria. Y a los 24 meses incluso una permeabilidad primaria de 1/3 de esos pacientes. Esto es un caso de nuestra unidad en el cual hemos colocado aquí un Fluency por una estenosis muy rebelde a diferentes tipos de balón. Bien, por tanto parece que también los stent recubiertos vamos ganando algo de permeabilidad, aunque ya empezamos a ver algún tipo de complicación. Respecto al Viavan, este es el mayor estudio que hay publicado al respecto, comparándolo con la angioplastia convencional.
son 293, en este caso son los graf, injertos, y fijaros claramente cómo se demuestra otra vez cómo la permeabilidad primaria a los 6 meses del Viaban, en este caso del recubierto, es mucho mayor que la de la angioplastia. Prácticamente el 50% de los pacientes tienen su stent Viaban permeable a los 6 meses, como en este caso, fijaros, como una fístula nuestra, una uberobasílica que está trombosada y en que hemos colocado un Viaban largo. Bien, en este estudio también ya nos advierte de otro tema que es importante, y es que precisamente estos casos en los cuales las fístulas vienen trombosadas, el resultado a largo plazo del Viaban es peor que cuando la fístula no está trombosada, es por estenosis. Aquí lo estáis viendo, como cuando son no trombóticos, la permeabilidad primaria a los 6 meses es mejor que cuando están trombosados estos pacientes. Bueno, estos resultados a los 6 meses se mantienen a los 12 meses. Este es otro estudio con Viaban, en el cual son 44 injertos, comparándolo también con la angioplastia, y vemos cómo efectivamente a los 12 meses prácticamente la mitad de los pacientes tienen una permeabilidad primaria buena, en relación a la angioplastia, que sigue siendo un tratamiento peor con respecto a los stents. Como decía, y este otro estudio que también corrobora, los accesos trombosados tienen peor resultado a largo plazo que los no trombosados. En este caso, como antes lo veíamos con el Viaban, en este caso también este otro artículo con el Fluency y con el Flair, en el cual fijaros como a los 6 meses la permeabilidad primaria de estos accesos trombosados está por debajo del 40%. Sin embargo, retratando a estos pacientes, nosotros podemos tener permeabilidades primarias prácticamente cercanas al 80% a los 6 meses, y fijaros como a los 12 meses incluso del 70%. O sea que, a pesar de que los accesos vienen trombosados, si nosotros trabajamos, conseguimos destrombosarlos, colocar nuestro stent, en este caso recubierto, y los retratamos por retrombosis, podemos mantener el acceso permeable durante un tiempo importante. Este es un caso también de nuestra unidad, en el cual estamos viendo una humerocefálica también, que viene trombosada, y después de haber hecho trombectomía con el angiojet y con angioplastia, a pesar de utilizar incluso catimbalón, pues vemos aquí una estenosis muy rebelde que nos obliga a colocar aquí un Viaban. Bien, pues este es el resultado a los 19 meses de ese Viaban, en el cual estamos viendo que es permeable, a pesar de que en este caso en concreto, como estáis viendo, no se está pinchando el Viaban. Nosotros normalmente con los stents recubiertos, y en concordancia con los nefrólogos de nuestro hospital, quedamos en no pinchar, en primer lugar intentar no pinchar el stent graft, la prótesis recubierta, si se puede. Para eso se le instruye también al paciente y a la enfermería. Y en segundo lugar, esperamos que se endotelice, y por lo menos hasta un mes, en caso de que se tenga que pinchar, no pinchar el Viaban o en transhumantes el Fluency, ¿no? Fijaros también cómo la flexibilidad del Viaban es bastante buena. Bien. Este estudio también nos alerta de que los pacientes que vienen trombosados, recuperamos el acceso. Si se retrombosan antes de los 3 meses, sabemos que esos pacientes van a ser ya muy proclives a volver a trombosar, y va a ser muy probable que, a pesar de que trabajemos con ellos, vamos a perder ese acceso. Bien, el siguiente paso es saber si estos stent graft, estos stent recubiertos, funcionan igual en las fístulas nativas que en los injertos, que en las prótesis. Bueno, este estudio es el mayor que he encontrado, en el cual son 106 accesos, compara 58 grafts con 43 fístulas nativas. Y fijaros cómo efectivamente la permeabilidad primaria de ese stent graft se mantiene alrededor del 50% a los 6 meses, que eso ya lo sabemos, pero claramente se está demostrando cómo la permeabilidad de las fístulas nativas en estos accesos recuperados con stent graft, con prótesis recubierta, es mejor que en los injertos. Eso ya lo sospechábamos también por el tema de la angioplastia, pero con los stents también pasa esto. O sea, funcionan mejor las prótesis vasculares en los stents recubiertos que en las fístulas nativas que en las prótesis. Bien, este estudio también ya nos indica las indicaciones en las cuales vamos a tener que utilizar estos stents recubiertos, que básicamente son las que estáis viendo aquí, que son las que trabajamos después de una angioplastia convencional, después de haber agotado balón de alta presión, cutting balloon. Cuando tenemos una estenosis significativa mayor del 50%, podría ser una indicación de stent, o estenosis que son muy recurrentes, sobre todo cuando recurren antes de los 3 meses, podría ser también otra indicación de un stent. En el caso de que hayamos roto con el balón el vaso, otra indicación, y en el caso de los aneurismas.
Fijaros como también estos estudios ya van alertando de las complicaciones que tienen los stent grafts, las prótesis, que son las infecciones y las movilizaciones. Bien, incluso, como digo, alrededor del 50% puede ser la permeabilidad primaria a los 6 meses, pero que incluso con algunas prótesis, como por ejemplo esta de Viavan, fijaros siempre en la cantidad de pacientes que tienen los estudios, por eso hablaba de la poca evidencia que hay sobre este tema. En este caso solamente son 22 prótesis y fijaros que incluso hay permeabilidades primarias a los 12 meses cercanas al 90%, en algunos estudios con prótesis, en este caso concreto con la Viavan. Bien, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Qué es mejor, un stent recubierto o un stent no recubierto? Insisto, hay muy poca bibliografía al respecto, muy poca experiencia publicada al respecto. Este es un estudio en el cual sí que he encontrado algún número de pacientes algo significativo, 42 pacientes mezclando fístulas nativas con prótesis y muchos de ellos trombosados, en el cual compara 36 recubiertos, tanto Viavan como Fluency Flare, con solo 10 no recubiertos. Y el seguimiento es simplemente la funcionalidad del acceso, no se han hecho estudios de Doppler o de fistulografía. Pues bien, este estudio lo que demuestra es que funcionan igual los stent no recubiertos que los stent recubiertos, pero sorprendentemente tienen muy baja permeabilidad primaria. Esto es un caso en el cual estamos viendo una fístula también proximal, con una estenosis muy compleja, justaanastomótica, con un aneurisma distal, que después de dilatar pues se nos queda aquí una estenosis que consideramos significativa y en el cual le hemos tenido que colocar un Viavan, que lo estáis viendo acá, ¿vale?, para excluir también el aneurisma, que ahora aplazaremos al tema de los aneurismas, y fijaros cómo a pesar de estar pinchando el Viavan, que hay una cierta deformidad, 33 meses después sigue permeable. Bien, este es otro estudio también en el cual comparamos 20 recubiertos con 18 no recubiertos, muy pocos casos, y estamos viendo cómo las indicaciones son las que estamos viendo, sea una angioplastia subóptima, restenosis precoz y ruptura vascular, para colocar estos stents recubiertos o no. Fijaros cómo la permeabilidad del circuito, que ya decíamos que es algo menor que la permeabilidad del área tratada, es similar. Prácticamente un tercio de los pacientes al año tienen permeable todo el acceso, ¿no? Con lo cual no hay una relación significativa entre recubiertos y no recubiertos. Sin embargo, en lo que es la permeabilidad primaria del stent sí que claramente demuestra este estudio que es mejor el recubierto frente al no recubierto. No así en cuanto a la permeabilidad secundaria, una vez que retratamos estos stents disfuncionantes, en el cual nuevamente se vuelve a igualar el tema de la permeabilidad al año. Con lo cual, realmente no está claro si es mejor un stent recubierto que un stent no recubierto en los accesos, por lo menos en lo que yo he revisado. Esto es otro estudio también similar, pero tiene poco valor también estadístico y poco valor científico, porque es un crossover en el cual pacientes que se han tratado con angioplastia o stent no recubierto que no han funcionado, luego le han puesto un stent recubierto, en este caso un Fluency, y han visto la permeabilidad. En este caso, este estudio lo que concluye es que es mucho mejor el stent recubierto con una permeabilidad al año mucho mejor que la angioplastia o que el stent no recubierto. Insisto, esto es como técnica de rescate, ¿no? Bien, y ya por último, ¿cuál es el último paso? Hemos visto que los recubiertos frente a los no recubiertos, pues no está claro cuál es mejor. El siguiente es, dentro de los recubiertos que tenemos, los dos con los que fundamentalmente trabajamos la mayoría, que son el Fluency y el Viavan, ¿cuál es mejor de los dos? Bueno, pues tampoco queda muy claro. Fijaros que esto es un estudio también de 66 accesos vasculares, mezcla prótesis con fístulas nativas y compara 32 Fluency con 32 Viavan, con estas indicaciones que estamos viendo. Las permeabilidades primarias en general de todos los stents pues se mantienen prácticamente, como hemos visto, alrededor del 50% a los 6 meses, ¿sabes? Concluye que es mejor la fístula nativa que el injerto, que eso ya lo hemos visto antes, ya lo sabemos, pero fijaros, no parece que haya diferencia significativa en cuanto a la utilidad del Fluency y del Viavan. Y las permeabilidades secundarias, lo que os decía, prácticamente al año tenemos un 60% de permeabilidad si trabajamos con estos pacientes y seguimos recuperando ese acceso vascular. Y efectivamente la permeabilidad secundaria tampoco hay una diferencia significativa entre el Fluency y el Viavan.
Este es un caso porque este estudio también me viene muy bien para lo que voy a hablar ahora después. Fijaros cómo también ya empieza a hablar también otra posible indicación de los estén recubiertos, que es la trombosis. Y yo soy muy partidario de colocar estén recubiertos en aneurismas. Ahora enseñaré varios casos en aneurismas que vienen trombosados, como este caso, una fístula proximal, en la cual estamos viendo, después de haber hecho ya trombectomía con angiojet, que queda todavía mucho trombo, efectivamente nosotros colocamos un Viaban, y fijaros cómo, a pesar de estar pinchando el Viaban, 6 meses después está completamente íntegro y permeable ese acceso que vino trombosado inicialmente. Estas son las otras indicaciones que os decía, en donde se puede utilizar, que es la ruptura vascular. Fijaros, otra fístula distal con una estenosis larga, compleja, en la cual después de dilatar con balón, aparte de que se queda una estenosis residual, pues es una ruptura vascular. En este caso sí que hemos colocado aquí un Viaban, y fijaros cómo a los 24 meses al año el Viaban sigue permeable, y en este caso, como decía, no se está pinchando, porque en este caso hemos colocado un Viaban corto. Pero si os fijáis también, este es otro caso muy parecido, otra fístula que viene trombosada, en este caso proximal, en la cual recuperamos con angiojet, dilatamos, y fijaros, como a pesar de dilatar hay una ruptura importante del vaso, colocamos un Viaban, efectivamente se sigue rompiendo la vena, conforme vamos colocando el Viaban y vamos abriendo, se sigue rompiendo la vena hacia arriba, y llegamos, con lo cual hemos tenido que colocar 2 prótesis recubiertas largas, y fijaros cómo 12 meses después la paciente sigue dializándose con este Viaban, que además se está pinchando. Esta falleció poco tiempo después, pero con el muelle permeable, ¿no? Bien, sí, son casos que se te pone la coronaria, ahí se trabaja y se pone la coronaria a latir. Bien, eso en cuanto, como decía, a lo que hemos visto de los stents para las indicaciones clásicas, que son, como hemos dicho y repetimos, el recoil después de una angioplastia inicial, o la estenosis recurrente, cuando pacientes que antes de 3 meses no están viniendo con la estenosis, o la ruptura vascular. Y ahora vamos a hablar también de otra indicación de stent, en este caso recubierto, que son los aneurismas venosos. Los aneurismas venosos, que la mayoría de las guías dicen que cuando no son sintomáticos, lo que hay que hacer es no tratar. ¿Cuándo hay que tratar? Pues cuando dan clínica. ¿Qué clínica pueden dar? Fundamentalmente el dolor, porque son aneurismas que a veces son muy grandes, crecen, comprimen nervios, pueden doler, o porque estén provocando un fallo cardíaco por hiperaflujo, o al contrario, un robo arterial, o bien estén relacionadas con bajo flujo, ¿no? Precisamente que impida la hemodiálisis, o que precisamente con ese bajo flujo se trombosen, y eso podría ser una indicación. Generalmente este artículo, que es un artículo de revisión publicado recientemente, dice que para trombosis recurrentes, y yo, como veréis, también soy partidario también de cualquier acceso que viene con aneurismas trombosados. Cualquiera podría ser una indicación muy buena para la colocación de endoprótesis. Y las otras indicaciones para prevenir el sangrado, cuando los tiempos de sangrado en diálisis son largos, cuando hay, como ahora veréis también, erosiones, inflamaciones en la piel, o aneurismas rápidamente expansivos. No se habla de un tamaño a partir del cual haya que tratar un aneurisma, a partir de 2, 3, 4, no, eso no se habla. Realmente se habla cuando son aneurismas que en poco tiempo están creciendo mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta una serie de factores clínicos de riesgo del paciente, como si el paciente tiene una hipertensión mal controlada, si está anticoagulado por cualquier otro motivo, etcétera, etcétera, ¿no? En este artículo de revisión divide a los aneurismas venosos en 4 tipos. Primero es el virgen, el aneurisma que probablemente sea por hiperaflujo, en el cual no hay estenosis asociada, donde probablemente el artículo concluye que el tratamiento quirúrgico sea de elección. Luego está el otro tipo, en el cual prácticamente hay estenosis asociada, y eso suele ocurrir entre un 40 y un 80% de los casos, sobre todo estenosis distales que provocan una hipertensión venosa y la formación de aneurisma, o como yo os decía antes, que es un capítulo muy importante, en este caso de las estenosis el tratamiento de elección puede ser el endovascular, según este artículo de revisión, y luego están los aneurismas trombosados total o parcialmente, en la cual no está claro qué tipo de tratamiento. Bien, este es un ejemplo típico en el cual estamos viendo un aneurisma que, fijaros cómo aquí, es un aneurisma que está sangrando espontáneamente, incluso fuera de la diálisis. Bueno, esto es un aneurisma que hay que tratar, un aneurisma sintomático que hay que tratar. Que nosotros somos partidarios de tratarlo en principio endovascularmente. En este caso hemos accedido a través de la vena, y fijaros cómo hemos colocado en este caso un Viaban. Y fijaros cómo, a pesar de estar pinchando ese Viaban, 6 meses después está permeable, aunque hay una estenosis intraestent que, bueno, nosotros retratamos, y fijaros cómo queda. Podemos mantener permeable este acceso y evitar el riesgo que tiene este aneurisma.
El tema de los aneurismas es un reto para la enfermería de hemodiálisis porque, claro, colocas un stent en el interior de un aneurisma. Ese aneurisma se va a trombosar, con lo cual va a formar un cascarón de trombo alrededor del stent. Ese cascarón se va a endurecer cada vez más y, evidentemente, para un enfermero de hemodiálisis que tenga que pinchar primero la piel, luego un cascarón duro de trombo, luego un muelle y acceder al vaso, entiendo que puede ser un reto profesional. Bien, este es otro caso también, el cual yo creo que es una gran indicación en la que os decía, pacientes que vienen con la fístula parada, en este caso una fístula distal, que en este caso el paciente no enseñó la foto de la piel, tiene 2 grandes aneurismas. Fijaros cómo después de hacer trombectomía con angiojet y angioplastia, pues se nos queda así. Decidimos que ya habíamos terminado. Esto es un error. Cuando nosotros vemos esta imagen, si nosotros miramos por ecografía Doppler, en el momento que está allí en la sala nuestra de vascular, la imagen angiográfica no tiene nada que ver con la imagen ecográfica que nosotros obtenemos. Efectivamente, nosotros lo dejamos así, pero 4 días después vino otra vez exactamente igual que así, con una fístula completamente trombosada. Evidentemente tuvimos que volver otra vez a hacer angiojet, trombectomía, angioplastia. Esto después de la trombectomía, fijaros cómo queda un gran trombo en el interior del primer aneurisma, y en este caso tuvimos que poner 2 stent Viavan solapados. Fijaros como 6 meses después están permeables, insisto, a pesar de estar pinchándose y con una integridad bastante evidente de lo que es el stent. Este es otro caso similar. Fijaros, otra fístula proximal con una aneurisma, con varios aneurismas que tiene en la piel. Aquí lo estáis viendo, el contorno de la piel, que viene trombosado. Bien, nosotros hacemos angioplastia, angiojet, fijaros el resultado. En este caso, como además tiene estenosis residuales que no podemos tratar ni con el cutting balloon, con una imagen angiográfica muy fea, una imagen ecográfica mucho peor, colocamos un Viavan. Bien, y el Viavan así se quedó, un trombo aquí en este aneurisma que en principio no le dimos importancia. La paciente empezó a dializarse, se dializó bien, pero a los 6 meses vuelve otra vez con la fístula igual, parada. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora sí que bajamos el Viavan hasta la anastomosis. Y fijaros cómo en este caso 15 meses después sigue permeable. Fijaros cómo esto es de la compresión de la fistulografía, porque se ha hecho por la vena. El stent tiene un porito, que eso no se veía por ecografía, pero lo que sí se ve, aquí lo estáis viendo, en este caso después de 15 meses con la punción, una cierta deformidad de la parte distal del muelle. Bien, con Viavan, las indicaciones, aquí estáis viendo el dolor, las úlceras en la piel o pacientes con imposibilidad de hemodiálisis. Este es un estudio de los, insisto, estoy enseñaros los artículos que he encontrado con un mayor número de pacientes, pero fijaros que son muy pocos. En este caso, 24 pacientes con Viavan, con una permeabilidad primaria a los 6 meses del 70%. Fijaros, este paciente, otro paciente que sangraba, igual que la foto que enseñé antes, con 2 aneurismas, sí que tratamos con un Viavan largo, y fijaros cómo el Viavan, a pesar de estar pinchado y con una integridad bastante evidente, hay aquí una zona de erosión, hay una permeabilidad importante a los 24 meses de ese muelle. O en este caso, otro artículo con el Fluency, donde prácticamente la permeabilidad es algo menor que con el Viavan, un 54% a los 6 meses. Este otro caso similar, con 2 aneurismas consecutivos que tratamos con Viavan, y fijaros como a los 6 meses sí hay integridad a pesar de que se está pinchando el Viavan, ¿no? Con el Fluency parece en este artículo que la permeabilidad a los 6 meses es algo menor que con el Viavan. Sin embargo, en este caso en el cual se utiliza Fluency con Viavan, fijaros cómo las permeabilidades primarias pueden ser muy largas, precisamente alrededor del 90% al año, como en este caso, fijaros como un aneurisma importante en el cual hemos colocado un Viavan, con estenosis distales, con muchas estenosis distales que hemos dilatado, y cómo mantenemos permeable ese stent Viavan incluso al año. Ya terminado. Y en cuanto a las complicaciones, pues ya os decía, básicamente la infección, que es variable, pero puede llegar hasta un 20% de los endoprótesis, la migración, las fracturas, como en este caso, después de pinchar una pequeña fractura, que no sabemos si realmente esto va a condicionar la trombosis posterior, como en este caso, que recuperamos, tanto proximal como poniendo otro stent recubierto, como distalmente, con otro stent recubierto a nivel del callao, y que estamos manteniendo la permeabilidad. Por tanto, y en conclusiones, dado el escaso nivel de evidencia científica, como estamos diciendo, lo que voy a dar es mi opinión. ¿Cuáles serían las indicaciones del stent? Que es lo que se me preguntaba al principio. Pues en principio,
el recoil inmediato después de una angioplastia, agotando todos los métodos modernos que tenemos de angioplastia, de alta presión, cutting balloon, o cuando vienen pacientes con estenosis recidivantes muy precozmente, como hemos visto en casos de rotura vascular y en casos de aneurismas sintomáticos, sobre todo, y yo soy muy partidario, en los aneurismas trombosados. Yo creo que una vez que haya que indicar el stent, es mejor colocar un stent recubierto que uno recubierto, y en mi experiencia, insisto, es mejor el Viavan que el Fluency, no porque haya mejores resultados de permeabilidad, hemos dicho que son prácticamente similares los resultados, sino por mi experiencia, por el abordaje que tenemos a nivel arterial, que nos permite hacer la curva, con la gama que tenemos de diámetros, porque a veces, como habéis visto, hay que hacer también prótesis largas, con la posibilidad de hacer, como digo, la curva a nivel de la fístula. En fin, por una serie de condicionantes, en mi opinión, es mejor el Viavan. Y esta es nuestra experiencia. Nosotros hemos tratado a 21 pacientes, todos con fístulas nativas con Viavan, con un tiempo medio de seguimiento hecho con fistulografía, fundamentalmente, también en clínica, de 13 meses. La permeabilidad primaria que tenemos de esos Viavan es del 70%. Hemos tenido que retratar a 6 de esos pacientes y hemos mantenido la permeabilidad y solo ha habido que extraer 2 Viavanes por infección. Y esa es un poco la experiencia. Eso es todo. Pues muchas gracias. Hola, buenos días. Yo como cirujano os voy a hablar un poquillo desde el punto de vista quirúrgico sobre los aneurismas venosos. Yo os voy a enseñar sobre todo fotos desde fuera. Ya no os voy a enseñar fotos desde dentro de imágenes radiológicas, sino que os voy a enseñar más bien fotos desde fuera de cómo se ven los aneurismas desde fuera, los aneurismas de las venas. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es qué es un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación de un vaso, que hay que distinguirlo de lo que sería el pseudoaneurisma. El pseudoaneurisma sería una rotura contenida, como podemos ver aquí tenemos una imagen, una rotura contenida con un hematoma alrededor, y un aneurisma es directamente simplemente un vaso que se nos ha dilatado, que tiene más diámetro del que correspondería, y pueden ser tanto arteriales como venosos. Entonces, lo primero que nos encontramos cuando tenemos un paciente con aneurismas venosos, lo primero que nos planteamos es la definición de aneurisma. Entonces, claro, en otros territorios, sobre todo en las arterias, es bastante sencillo, porque decimos, es la dilatación de un vaso por encima de su calibre normal. Nosotros, sobre todo, usamos lo que es en los cirujanos vasculares, el incremento del diámetro de 2-3 veces con respecto al segmento previo. Pero claro, aquí en las venas, en los accesos vasculares, tenemos un problema, porque claro, nosotros hemos hecho el acceso vascular, lo hemos hecho con el objetivo de que se dilate la vena. Y entonces, claro, cuando conseguimos que se dilate la vena, entonces no nos podemos quejar. Es decir, esto es lo que estábamos buscando que se dilatara la vena. Entonces, ¿en qué punto la vena se pasa de dilatación? Eso es lo que es un poco difícil de definir. Hay autores que toman como definición de aneurisma lo que sería el diámetro del vaso, el diámetro absoluto del vaso, que sería a partir de 20-30 milímetros, lo de los aumentos de 2-3 veces con respecto al diámetro del vaso previo. Esto ya es más complicado porque, como por ejemplo aquí habitualmente las venas aneurismáticas suelen ser así, suelen ser bastante abollonadas. Y entonces, claro, es difícil determinar cuál es el diámetro normal del vaso. Aquí, por ejemplo, en este brazo, ¿qué diríamos que es el diámetro normal del vaso? Pues no lo podríamos definir. Otros autores que ya son más puristas, pues lo que hacen es sumar los diámetros longitudinales y transversales de la dilatación, calcular lo que es el volumen de la dilatación aneurismática, y en cambio los que son más pragmáticos, entre los cuales me incluyo, pues consideramos que un aneurisma sería una dilatación anormal del vaso, ¿vale? Además, teniendo en cuenta que una dilatación anormal del vaso, una dilatación de una vena, en principio no la vamos a tratar a no ser que exista esto, un riesgo de complicación. Esto es lo que vamos a tratar siempre cuando nos planteemos tratar un aneurisma venoso, el riesgo de complicación, no la dilatación de la vena, que de hecho es lo que estábamos buscando, sino el riesgo de complicación. Y como con las definiciones hay mucha controversia, son muy variables, pues lógicamente tenemos unas incidencias que en las series varían entre un 5 y un 60%, que no tiene más utilidad esto.
Entonces, la etiología de los aneurismas venosos. Bueno, pues en principio la primera causa que debemos de considerar es una dilatación anómala del vaso, provocada por una debilidad en la pared de la vena. Las enfermedades que nos pueden provocar una debilidad a nivel de la pared de la vena, pues nos pueden provocar que la vena se dilate más de la cuenta, como pueden ser en enfermos poliquísticos o enfermos con enfermedad de Alport. Otra de las causas más frecuente, quizá la causa más frecuente que sea, es el aumento de la tensión endoluminal de la vena, como se nos da en las estenosis proximales. De hecho, siempre que veamos una dilatación aneurismática, hemos de descartar la posibilidad de que tenga una estenosis proximal que esté provocando este aneurisma. Y por último, pues también como otra de las causas posibles es una debilidad segmentaria de la pared de la vena por canulaciones repetidas, lo que se conoce como una unipunturitis. Una punturitis traducido al castellano del vocablo inglés. Como factores predisponentes de los aneurismas venosos, sobre todo se dan en las fístulas arteriovenosas de largo tiempo de evolución. La fístula arteriovenosa que funciona muy bien y que lleva muchos años de evolución tiene mucha tendencia a poder dilatarse. Y en cambio hay unos factores que nos protegen de la formación de estos aneurismas, como pueden ser la diabetes mellitus. Esto es lógico porque la calcificación arterial que tienen estos pacientes pues impide que haya demasiado flujo a nivel de la fístula, y al no haber demasiado flujo pues la vena se dilata menos. Y por otro lado también lo que es la técnica de Buttonhall, pues también parece ser que previene de la aparición de aneurismas venosos. Esto lógicamente vendría en relación con que la técnica de Buttonhall pues probablemente represente una menor agresión a lo que es la pared de la vena. Bueno, pues ¿cómo los diagnosticamos? En primer lugar, bueno, el diagnóstico es clínico. Vemos, bueno, el diagnóstico es obvio. Y el ecodoppler sí que nos puede llegar a servir pues para saber el diámetro, el trombo endoluminal, para ver si hay alguna estenosis proximal que pueda estar relacionada con la etiología del aneurisma, pero digamos es como una exploración complementaria. Y en cuanto a la indicación del tratamiento, pues bueno, son dos las indicaciones de tratamiento. Una cuando se nos complica. Por ejemplo, cuando el aneurisma se rompe y empiezan a salir los hematíes para afuera y está sangrando a chorro, pues entonces, claro, esto es una emergencia quirúrgica que lo tenemos que tratar. Esto es lo que tenemos que intentar, no llegar nunca a este extremo, porque claro, cuando llega el paciente por urgencias con el aneurisma roto, sangrando a chorro y a 5 de tensión, pues entonces, claro, la prioridad es controlar la hemorragia, no es mantener el acceso vascular permeable, y así se pueden perder muchos accesos vasculares. Cuando hay una trombosis del aneurisma, pues también está indicado lógicamente su tratamiento. Por otra parte, en primer lugar tratamos las complicaciones y en segundo lugar tratamos el riesgo de complicación. El riesgo de complicación nos lo da sobre todo lo que son los cambios cutáneos a nivel de la piel suprayacente a lo que es el aneurisma. Signos de atrofia cutánea, erosiones, aparición de signos flogóticos o presencia de escaras. Esto son signos que nos advierten de que probablemente este aneurisma puede dar complicaciones, se nos puede romper. Como veremos, por ejemplo, en este caso. En este caso tenemos dos aneurismas bien dilatados y aquí, en esta zona de aquí, vemos que ya hay cambios tróficos a nivel de la piel. Aquí hay una atrofia cutánea, incluso aquí se nos ha formado una escarita, que esta escarita pues es un aneurisma de alto riesgo de que se pueda romper. Entonces este paciente, por ejemplo, estaría indicado su tratamiento, su corrección profiláctica antes de que nos dé problemas. Entonces, posibilidades terapéuticas que tenemos, pues como casi todo en el mundo de la fístula, pues tenemos la opción endovascular y la opción quirúrgica. Lo que es la opción endovascular, como ya se ha comentado, pues sería el stent recubierto, la colocación de un stent recubierto. Tiene una gran ventaja lo que es el tratamiento endovascular, es que en el mismo acto podemos tratar las estenosis asociadas. Y por ejemplo, en un paciente que tiene una estenosis venosa central, pues en el mismo acto podemos tratar la estenosis venosa central y tratar el aneurisma. Pero en cambio también tiene una serie de inconvenientes relativamente importantes. El primero de ellos es lo que se comentaba también antes, la dificultad de la punción en la endoprótesis. Las endoprótesis de entrada, lo que todo el mundo dice que se pueden pinchar, las endoprótesis en principio se pueden pinchar, y muchos autores, pues que la mayoría de los autores pues recomiendan su punción. Lo que pasa es que también estos mismos autores también hay descritos casos de roturas de lo que es la endoprótesis, de lo que es el stent, el filamento del stent, en pacientes en los que se estaban pinchando.
Entonces, quizá más adelante pues podamos tener una incidencia exacta, saber qué incidencia exacta puede haber de roturas con respecto al número total de punciones que se hacen a nivel de la endoprótesis. Pero hasta entonces, en principio, es una cosa que la verdad es bastante controvertida. Bueno, como comentaba, hay muy escasa evidencia disponible, hay pocas series publicadas, series grandes publicadas en los que se trate los aneurismas venosos con endoprótesis. Y aquí que no se ve nada de bien, pero bueno, y como inconvenientes tenemos, en primer lugar, la anatomía compleja. Por ejemplo, en este paciente de aquí, prácticamente no sabemos casi ni dónde empieza el aneurisma ni dónde acaba, es completamente tortuoso. Entonces, claro, intentar desplegar aquí una endoprótesis es casi ciencia ficción. Aquí va a ser muy complejo. Y este caso no es un caso aislado, sino que son bastante habitual lo que son las tortuosidades estas tan pronunciadas. Y en segundo lugar, pues que muchas veces, aparte de lo que es lo que sería poner la endoprótesis, pues también tenemos que darle una solución a lo que es el aneurisma. Es decir, hemos de quitar el aneurisma, hemos de quitar la dilatación esta. Porque en el momento que desconectemos la dilatación esta, aquí va a haber un proceso flogótico muy grande y va a provocar muchos problemas. Y entonces, claro, endovascularmente no podemos quitar el aneurisma, no podemos sacarlo. Con lo cual, de entrada, clásicamente el tratamiento de los aneurismas venosos, pues en principio ha sido quirúrgico. Opciones terapéuticas tenemos, primero, lo que es la exclusión del aneurisma, con interposición de un injerto autólogo o protésico, o bien la exéresis del aneurisma intentando una anastomosis directa en término terminal. Esto lo podemos conseguir como son venas que son bastante tortuosas, pues esto muchas veces se puede conseguir. Liberamos un poco la vena y entonces podemos intentar hacer en aneurismas que no tengan demasiada longitud, pues podemos intentar una anastomosis término-terminal. Otras opciones que tenemos, la resección parcial del aneurisma o lo que es la aneurismorrafia. ¿Qué es una aneurismorrafia? Aquí se ve un poquillo, lo que va desde lejos seguramente no se verá. Aquí tenemos lo que es el aneurisma venoso y entonces el objetivo de la aneurismorrafia es hacer una sutura lateral, bien sea con una sutura mecánica o con una sutura manual, para poner lo que es toda la vena con el mismo diámetro. Por ejemplo, aquí vemos que se está haciendo con una sutura mecánica, se está haciendo la sutura lateral. Y en esta imagen de aquí, vemos, esta es la línea de sutura, aquí se ha hecho una sutura, una aplicatura de lo que es la dilatación aneurismática para dejar toda la vena en el mismo diámetro. Entonces, lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿qué ventajas tiene? Pues que nos permite tratar, en principio, todo tipo de aneurismas. Por muy compleja que sea la anatomía, en principio lo puedes tratar. Permite la exéresis del aneurisma, quitar la dilatación. También permite la punción normal del vaso. Y además hay una amplia evidencia disponible porque de hecho ha sido siempre el tratamiento clásico, siempre ha sido quirúrgico. Y evidencia tenemos artículos desde los años 80. El inconveniente, pues que sobre todo en casos de aneurismas muy extensos, claro, si tenemos que disecar toda la vena, pues a veces no va a quedar más remedio que el paciente tenga que pasar por un catéter venoso central hasta que cicatrice la herida. Y ya por último, bueno, esta es la recomendación de nuestras guías, que pues confirma un poco todo lo que os he comentado. Que en caso de presencia de aneurismas venosos se sugiere indicar tratamiento quirúrgico en caso de estar asociados a estenosis significativa, necrosis o trastornos cutáneos con riesgo de rotura del aneurisma. O sea, por un lado, se recomienda lo que es el tratamiento quirúrgico, porque es del que tenemos mucha más evidencia disponible, y como indicación, y también comenta lo que son las indicaciones, que son la estenosis significativa, necrosis o los trastornos cutáneos, lo que os comentaba, con riesgo de rotura del aneurisma. Los trastornos cutáneos siempre nos predicen la posible rotura del aneurisma. Y ahora sí, ya por último, lo que os comentaba del tema de lo que es tener que pasar por catéter venoso central. Esto es un caso que hicimos en nuestro centro no hace mucho, de un paciente con unas dilataciones aneurismáticas horrorosas aquí, que además habían sangrado varias veces, estaba todo lleno de escaras, todo lleno de trastornos tróficos. Esto estaba a punto, la verdad, a punto de reventar. Entonces, tenemos una vena completamente dilatada, completamente desestructurada, y precisamente, además daba la casualidad de que donde se pinchaba era precisamente en las zonas
Donde se pinchaba era sobre todo en las zonas de trastornos tróficos. Entonces, claro, aquí nos teníamos que plantear una cirugía pues para que pudiéramos plantear la cirugía sin tener que pasar por un catéter venoso central. Entonces, de entrada, lo que planteamos es, como veis aquí en la imagen, resecar toda la bolladura esta de vena. Todo esto nos lo resecamos, como vemos aquí en la imagen, y entonces realizar un bypass de este segmento, desde donde vemos el control con los vessel loops, pues desde aquí hasta aquí le realicemos un bypass usando material autólogo del paciente, vena basílica del paciente, que estaba por aquí, usando la misma incisión, y previamente habíamos pactado con enfermería la posibilidad de puncionarse en este segmento de aquí, que nunca se había puncionado, pero en principio parecía bueno y enfermería estuvo de acuerdo para intentar hacer aquí la siguiente diálisis, intentar hacer la punción por aquí, en espera de que cicatrizaran lo que es la herida quirúrgica. Y aquí vemos el mismo caso a las 24 horas, cómo se pudo puncionar sin problemas. Aquí tenemos lo que es el apósito de la herida quirúrgica y aquí la punción del paciente. Es decir, es muy importante lo que es un abordaje multidisciplinar de cara sobre todo a plantear en cada paciente en concreto pues su estrategia particular pues para intentar minimizar las complicaciones como puede ser lo de tener que pasar por un catéter venoso central. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Gracias a la organización, sobre todo a Teresa y a Pepe por haberme invitado. Yo tengo que decir que estoy un poco, no sé cómo decirlo, porque venir a Córdoba, ser enfermera y venir a Córdoba a hablar de accesos vasculares, pues es un poco como el mundo al revés, porque a Córdoba los enfermeros nefrológicos y los que nos apasiona el acceso vascular venimos a aprender. Normalmente. Córdoba, el equipo de nefrología y concretamente el equipo de enfermería nefrológica del Hospital Reina Sofía es una referencia española y europea en muchas cosas y sobre todo en acceso vascular. El equipo liderado por Rodolfo Crespo, bueno, ya lo he dicho, es una referencia. Entonces, venir aquí a contar cosas, normalmente venimos aquí a beber, no a lo contrario. Pero bueno, yo me he tirado a la piscina y aquí estamos. A ver, esto es un poco el esquema que voy a seguir. Voy a revisar el contenido de las guías sobre el tema que se me ha indicado. Voy a expresar mi opinión sobre qué dicen otras guías y que si hay otras recomendaciones o no. La experiencia de qué hacemos en nuestro hospital, pero una pincelada, y luego espero que haya tiempo y posibilidad de debatir sobre el tema. Bueno, las guías dicen que los cuidados de la fístula incluyen todas las actuaciones realizadas por el equipo multidisciplinar y el propio paciente, que tienen como principal objetivo conseguir el desarrollo óptimo y el mantenimiento adecuado del acceso vascular. Enfermería es la ciencia de los cuidados, pero en mi opinión cuidamos todos, Nosotros mayoritariamente, y lo que nos hace nuestro ADN es el cuidar, pero yo creo que todos los profesionales cuidamos. Y todos los profesionales implicados en el acceso vascular cuidamos, porque cuidar quiere decir contribuir a que algo no se deteriore, dure y sirva para aquello para lo que se realizó. Entonces, todos los profesionales que estamos y todos los cinco profesionales que estamos implicados en las guías, desde luego trabajamos y contribuimos a esto. Las recomendaciones en el tema del que voy a abordar, lo que dicen las guías, las recomendaciones ya se han dicho algunas, pero bueno, se recomienda no iniciar la punción antes de las 2 semanas, se recomienda iniciar la punción de las prótesis entre las 2 y las 4 semanas o inmediatamente, depende del material y depende del estado del brazo, cómo está, si está edematizado realmente, evidentemente no vamos a pinchar. Se recomienda la exploración, esto quiere decir que es nuevo, pero ya lo dijo ayer el doctor Ibeas, que había recomendaciones nuevas y otras que estaban de las guías del 2004, se recomienda efectuar una exploración física completa de la fístula en todos los controles. Esto es muy importante, y el tema de la ecografía, de la cual por mucho que se hable no se hablará suficiente, creo yo. Es decir, que es algo de lo que tenemos que salir diciendo eco ya y eco para todos. Como dijo ayer la doctora, como dijo ayer Teresa, pues yo creo que mejor no se puede decir.
Se recomienda las estrictas medidas universales. Esto es algo de lo que yo soy una talibán absoluta. Es decir, lo primero que hay que hablar, y no vamos a cansarnos nunca de hablar de que lo primero, antes del apósito, antes de esto, antes de lo otro, precauciones universales, lavado de manos, primero, la pelota de resolver muchos de los problemas del acceso vascular en el tema de las infecciones, la pelota está en nuestro campo, está en el campo de la enfermería y está en el campo de todos aquellos que tocan el acceso, pero sobre todo en el campo de la enfermería. No nos lavamos lo suficiente y no peleamos lo suficiente por las medidas de asepsia, que son las más baratas. Después se recomienda utilizar una técnica de punción escalonada en las fístulas nativas y se recomienda reservar la técnica de punción del ojal para las profundas, tortuosas y tal. Esto es algo de lo que yo luego diré mi opinión, porque bueno, no, esto es lo que dicen las guías y es lo que dicen las guías y lo que las 5 sociedades hemos firmado. Pero bueno, tendremos que decirnos que ver por qué dicen esto las guías y por qué enfermería tiene tan poca evidencia de cosas de las que deberíamos de tener más. Pero bueno, esto es lo que dicen las guías y ya está. Bueno, asepsia. Es necesario lavar el brazo y el área de punción con agua y jabón, haciendo mayor hincapié en la zona. La asepsia, imprescindible. Es imprescindible realizar la asepsia y es imprescindible realizar esa asepsia adecuadamente. Primero viene el jabón, después viene el producto. El tiempo de espera, tenemos que saber qué producto estamos utilizando y el tiempo de espera. Muchas veces lo hacemos todo bien, pero ponemos la clorhexidina y pasamos la gasita. Esa gasita que pasamos inmediatamente después, porque tenemos que secarlo y dejarlo limpio, esa gasita que pasamos inmediatamente después de la clorhexidina, nos lo hemos llevado todo el efecto de la clorhexidina y todo lo de tal. Hay que esperar esas prisas, que no sé por qué tenemos tanta prisa y pasamos la gasita, ¿no? Bueno, tenemos que saber si es una base alcohólica o no, ¿vale? Bueno, el tema, lo que dicen las guías respecto a los anestésicos locales. Bueno, pues hacen un comentario, no se pronuncian las guías porque no hay evidencia y no hay tal. El tema de los anestésicos locales, yo siempre digo que es un tema geográfico. Hay países donde se usan y hay países donde no se usan. Y dentro del mismo país y de la misma ciudad hay hospitales donde se usan y donde no. Mi hospital no lo utiliza, otro hospital la utiliza. No hay evidencia de que tal. El mismo paciente se va a un sitio donde la utilizan y dicen, ¿y esto para qué? Y otros van y cuando vuelven dicen, oye, que yo quiero esto que no me duele, pero realmente te dolía menos. Dice, pues no lo sé, pero como allí lo utilizan, pues aquí también lo quiero. Bueno, el tipo de agujas. Las agujas pueden ser de punta afilada o bien roma. Todas deben de tener un revestimiento de silicona para facilitar su inserción y reducir la resistencia, y existen de dos tipos. La aguja convencional de acero, que es la aguja más utilizada, que es esta. Aquí tenemos una roma, una fenestrada roma, por supuesto con dispositivo de seguridad, con capuchón, bueno, no, esta no es con capuchón, con dispositivo de seguridad. Estas son las agujas más utilizadas, y los catéteres, los plásticos que llamamos. A este le voy a poner un plástico. En mi opinión, en el futuro a medio plazo vamos a oír mucho hablar de los plásticos. Hemos abandonado demasiado rápidamente los plásticos. Los plásticos hacen que dentro del vaso no haya ningún metal, reducen la lesión de la neoíntima y además permiten un mejor abordaje. ¿Qué pasa? Que es más fácil usar el metal. Nos hemos olvidado de usar los plásticos, nos hemos olvidado de usar los catéteres fístulas. Hay estudios en marcha, como un ensayo clínico que está dirigido por Rosa Marticorena en Canadá, que están haciendo ecografía continua para ver el efecto del bisel dentro del vaso. Durante toda la sesión, como a poco que te muevas y ya si le damos la vuelta, esa neoíntima nos la estamos cargando y luego vienen todos los problemas. De nuevo aquí la pelota está en el campo de enfermería. Tenemos que practicar y tenemos que reconciliarnos con los plásticos, ¿vale? Además evitan las extravasaciones y doblan el pero bueno, es una cosa que tenemos que empezar a usar más. Estos son los plásticos que le llamo yo. El calibre y la longitud de las agujas, evidentemente el calibre y la longitud de las agujas pues debe adaptarse, esto es lo que dicen las guías, debe adaptarse al flujo. Si tenemos un flujo de 400, no vamos a poner una aguja de 17, pero si tenemos prescrito un flujo de 200, ¿para qué vamos a poner una aguja de 14? Y el tema de la longitud igual.
Tienen que tenemos que saber la profundidad del vaso para usar una aguja de 2 centímetros, de 3 o un plástico incluso más largo. Todos lo sabemos, hay agujas de diferentes calibres y de diferentes longitudes que deben de estar a disposición en todas las unidades de hemodiálisis. ¿Vale? El calibre y la longitud, esto es lo que hemos dicho, tienen que tener la longitud y tal. En esto, ¿por qué no hay recomendaciones? Estoy diciendo, ¿y esto por qué estás diciendo esto si no hay una recomendación en la guía? Porque no hay suficiente evidencia. Lo que sí que hay es comentarios en la guía, no hay una recomendación explícita, pero sí que hay comentarios a trabajos importantes y a lo que dice ese trabajo como referencia de decir, bueno, pues en esta serie que tiene el suficiente peso, que el estudio estuvo diseñado, que estuvo tal y tal, pues dicen esto como apoyo a la hora de tomar una decisión en el puesto de trabajo. ¿Ves? Este es un ejemplo. ¿Hay que utilizar aguja fenestrada o no fenestrada en la arterial? Bueno, pues parece que sí. Yo creo que cada vez va a haber más evidencia y cada vez va a estar más claro que en la aguja arterial debe de estar fenestrada. ¿Por qué? Porque reduce las posibilidades de tenerle que dar la vuelta. Porque reduce las posibilidades de que ese bisel se pegue al vaso. Cada vez que el bisel se pega al vaso y le damos la vuelta, estamos como mínimo haciendo 3 agresiones al interior del vaso, que luego las vamos a pagar muy caras. Bueno, el paciente la va a pagar muy cara y el sistema también. Cuando se ha pegado el bisel, ya le hemos hecho una agresión al vaso por dentro, y cuando le damos la vuelta, ese bisel le da siempre roza el vaso por dentro, con lo cual estamos perjudicándolo. ¿De acuerdo? Estos son comentarios también a el tema del calibre de la aguja. El calibre de la aguja es imprescindible tenerlo en cuenta, y es imprescindible tenerlo en cuenta siempre, pero más siempre, un siempre al cuadrado, en las primeras funciones, que son especialmente importantes. Y las primeras funciones, ahora luego lo veremos, todo hospital, toda unidad de hemodiálisis tiene que tener un protocolo específico de primera función. ¿Vale? Bueno, comentarios que hacen las guías respecto a la supervivencia. Existe una interrelación entre la canulación y todo lo que supone la canulación y la supervivencia de la fístula. Todo, la técnica utilizada, el calibre, la dirección, todo puede influir en la supervivencia de la fístula. La supervivencia de la fístula le llamamos supervivencia de la fístula, pero deberíamos de poner siempre supervivencia de la fístula / paciente, porque sabemos que muchas veces por un problema que se originó en el acceso vascular puede que el paciente incluso se muera. Supervivencia del paciente y supervivencia del sistema, porque ya vemos lo que cuesta muchas veces rescatar un acceso vascular. Hay pocas evidencias, pero hay trabajos a los que se le da más peso que a otros, trabajos más importantes. Este es un trabajo que además es de nuestra compañera María Teresa Parisotto, que ya fue comentado ayer por el doctor Ramón Rocatey, este trabajo, y en el que dice que la punción escalonada o del ojal fue mejor que la del área. Nada nuevo bajo el sol, pero no está bien que se incida, y que la supervivencia de la fístula fue significativa inferior en caso de hemodiálisis a través de prótesis. Bueno, ya lo sabemos. Y sobre todo, utilizar agujas más pequeñas de lo necesario, eso incide en la supervivencia de la fístula también por el estrés que se provoca. Entonces, eso de que voy a utilizar, como es una prótesis, voy a utilizar un 16 porque hago el agujero más pequeño y así menos agresión para la prótesis. No, al contrario. Si tenemos un flujo prescrito de 350, de 300, aguja del 15 en prótesis, igual que en vaso. Y si tenemos un flujo prescrito de 400, 450, que ahora los tenemos, pues una aguja del 14, aunque sea prótesis. Agujas más pequeñas, y además hay algún estudio, y concretamente Rodolfo tiene algo publicado al respecto, también muy importante, pues tenemos que adecuar el calibre de la aguja al flujo que tenemos prescrito. La canulación venosa repetida puede dañar la fístula. También hay evidencia de que las diálisis, 6 diálisis a la semana, pues como son más agresiones al vaso, pues eso incide en la supervivencia del vaso.
Bueno, este es un estudio del Frequent Hemodialysis Network Trial Group que hizo un ensayo con diurna y nocturna, y se vio que la pauta de hemodiálisis de 6 veces por semana aumentó significativamente el riesgo de complicaciones. Bueno, nada nuevo, lo mismo, 6 veces más que tal. Entonces me diréis, y entonces en la diálisis diaria, la hemodiálisis domiciliaria diaria, entonces ¿duran menos las fístulas? Pues no duran menos las fístulas. Técnica de punción diferente, menos fallos, más individualizado el tratamiento, y no necesariamente, no hay evidencia de que en la hemodiálisis domiciliaria las fístulas duren menos, ¿no? ¿Vale? Bueno, la técnica inadecuada de canulación, complicaciones a corto y a largo plazo, y muchas veces se traducen estas complicaciones en la retirada, en una retirada negativa a la retirada del catéter. Ayer ya se comentó que muchas veces todos sabemos que la fístula es mejor, que luego va la prótesis y que luego va el catéter. Hay veces que no somos capaces, las funciones son tan traumáticas para los pacientes que hay veces que no somos capaces de convencer a un paciente o bien de hacerse una angioplastia. Nosotros, la doctora Vilar nos pasó en el hospital nuestro la semana pasada por la experiencia que ese paciente tenía, y hay veces que no somos capaces de convencer al paciente de que se retire el catéter. Dice, no, dejadme a mí de tonterías, que yo con mi catéter estoy muy bien. Claro, cuando nosotros no somos capaces, con toda la evidencia que tenemos, de transmitirle eso a un paciente, pues hay que ver qué es lo que ha pasado a ese paciente, qué es lo que ha visto. Bueno, las consecuencias de la extravasación, bueno, pues las consecuencias de la extravasación son problemas para el paciente, muchas veces imposibilidad de retirar el catéter y mucho gasto para la administración. Por eso hay que tener una técnica de canulación adecuada, y hay que poner todos los mecanismos que a nuestra disposición, y si no están, buscarlos para reducir las extravasaciones, para tener una técnica de canulación adecuada y que las funciones sean lo menos traumáticas para el paciente posibles. ¿Vale? Las funciones extras que suponen unas hemodiálisis subóptimas, suponen una dosis de diálisis inferior a la prescrita, y problemas y supervivencia del paciente muchas veces. Entonces, ¿cómo debe de hacerse la punción? ¿Cuál es la metodología de la punción? Bueno, pues debe de ser, ya lo sabemos, y esto también todo el tiempo, esto son cosas, lo que nos dicen las guías, exclusivamente para hemodiálisis, personal de enfermería especializado y experto. Luego veremos qué quiere decir especializado y qué quiere decir experto. Yo no lo sé, o sí lo sé, pero no lo he visto escrito. Quiero decir, las funciones iniciales exclusivamente por medios experimentados. ¿Qué es experimentado? ¿Cuántas funciones son experimentados? ¿Son 50 o 100? ¿Son 50 o 100? Si además no se sabe un registro, o todos sabemos en nuestro hospital, si nos tuvieran que dializar, quién nos gustaría que nos pinchara. Eso lo sabemos todos. Todas las incidencias relacionadas con la punción deben de ser registradas. Esto es importante. Esto lo dicen las guías, y luego veremos además cómo lo dicen, porque hay un indicador de calidad. Lo que no puede ser, y lo que es una negligencia, y otra vez toda la pelota está en nuestro... A mí solo me gusta hablar de lo que podemos modificar y de lo que es nuestro. No me gusta hablar de decir, es que la culpa lo tiene el otro. No, uno tiene que mirar lo que puede modificar y lo que es suyo. Pues aquí la pelota también está en nuestro campo. Negligencia, no registrar, y digo negligencia, no registrar un problema, no registrar que has tenido que pinchar a un paciente más de 3 veces y por qué. Todas las incidencias hay que registrarlas. Múltiples intentos infructuosos, práctica inaceptable. Hay quien ya se ha atrevido a decir que más de 3 punciones por la misma enfermera es inaceptable. Una enfermera o un enfermero no puede intentar más de 3 veces y no pinchar. Tiene que pedirle a un compañero que le ayude. O tiene que analizar y decir, bueno, ¿por qué no puede ser? Eso de que yo voy a poder, y si la otra puede yo también, pues eso se hace con el espejo delante. Y se lo hace uno a sí mismo, pero no con el que tiene. Uno dice, pues yo voy a poder, pero eso se lo hace uno en el espejo. Hay que conocer, tenemos derecho y obligación de tener un mapa del acceso vascular. Y además las guías nos lo dicen. Tenemos que saber la dirección del flujo, tenemos que saber por qué se pone la toma aquí, por qué se pone el retorno. Un examen exhaustivo de la fístula mediante exploración física, y después no se debe de realizar una punción sin comprobar
no hay nadie aquí de enfermera de mi servicio, pero todos mis compañeros saben que si algo me pone a mí, que pierdo los papeles literalmente, es que venga una compañera y me diga, hombre, le he pinchado y no me sale, y lo ha resultado, oye, que le toca la fístula y está parada. Eso es una negligencia. Eso es una negligencia. Hemos sometido al paciente a un estrés, a un dolor y a una tal que se lo podríamos haber evitado. Antes de pinchar, aunque sea un paciente que lleve 20 años en diálisis, aunque sea el paciente más fácil del mundo, aunque no haya ninguna incidencia, no se puede pinchar sin comprobar que la fístula no se paró anoche. Hay que poner la mano en la fístula siempre, siempre, siempre. No se puede pinchar. Y decir, no la oigo, pero pincho por si acaso, eso es una negligencia. Nosotros sabemos diagnosticar una fístula parada y no se puede pinchar sin comprobar. Bueno, la orientación venosa siempre en el mismo sentido del flujo sanguíneo y la arterial en el mismo. O sea, hay debate sobre si la aguja arterial se puede poner en sentido anterógrado o retrógrado. Bueno, pues no hay una recomendación. Hay estudios potentes que dicen menos problemas en un sentido o más problemas en el otro. Entonces, cada uno tiene que tomar la decisión viendo lo que la bibliografía dice. Las guías hacen un comentario de estudios potentes en un sentido y nosotros ya tomamos la decisión que estimemos oportuno. Lo que no vamos a decidir nosotros es lo que está claro. Se evitarán en todo momento hematomas enrojecidos y tal. Ahí no hay que pinchar nunca. Y hay que comprobar siempre que la canalización ha sido correcta. Bueno, esto es lo que he dicho antes, que es un estudio importante y este es el comentario. La dirección anterógrada, bueno, pues se asocia con una mayor supervivencia. Pues eso, que si el flujo turbulento, que si menor estrés, que tal, bueno, pues eso. Pero no hay una recomendación clara. ¿De acuerdo? El bisel, lo mismo, y también aquí en Córdoba se ha escrito sobre el bisel. Bisel hacia arriba, bisel hacia abajo. Pues bueno, hay una tendencia a pinchar con el bisel hacia abajo, es decir, sin que veamos el agujero de la aguja. Hay una tendencia, hay estudios que dicen que tal, y hay estudios, pero no muy potentes, también que asocian a menor dolor. La tendencia es a pinchar con el bisel hacia abajo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más? La compresión, otra cosa que nos dicen las guías, y nos van a ayudar, y nos tienen que ayudar las guías, la compresión manual. El torniquete está está contraindicado. Hay que comprimir manualmente. Todas las unidades de diálisis tienen suficientes manos para comprimir. Y eso ahora me vais a decir, pues en la mía no hay auxiliares. Bueno, habrá menos auxiliares en un centro a lo mejor que en un hospital público o que de un hospital a otro, pero hay manos de pacientes y los pacientes hay que responsabilizarlos también de su tratamiento y hay que enseñarles a comprimirse. Nunca en la primera semana de diálisis, pero luego un paciente puede y debe comprimirse. ¿De acuerdo? Vale, el método escalonado, bueno, el escalonado con 25 grados de inclinación, lejos de la anastomosis y con suficiente distancia para evitar la recirculación. Esto lo conocemos, tanto para nativas como para prótesis. En prótesis el ángulo es en 45 grados. ¿De acuerdo? Vale. En la prótesis no debe efectuarse, en la prótesis una diferencia del tal, no debe de ponerse torniquete. Se recomienda el torniquete o la compresión en algunos centros y algo tal, la compresión del propio paciente, pero en la prótesis nunca torniquete. ¿De acuerdo? La retirada de las agujas es, si no igual de importante, es casi tan importante como la punción. Hay que retirar las agujas adecuadamente, las tiene que retirar siempre la enfermera y tiene que retirarlas con el mismo ángulo con el que se puso. Nunca hay que hacer presión antes de retirar la aguja y luego la compresión. Si el paciente puede, se la hace el paciente y si no, la hace el personal de la unidad. Tenemos que tener claro que hay un orificio de piel y un orificio de todo esto, nos lo dicen las guías, sin recomendación, pero sí como posicionamiento, digamos. Tenemos que tener claro que hay dos orificios y que el que sangra no es el de la piel, es el del vaso. ¿De acuerdo? El tiempo de compresión es alrededor de 10 minutos
Si es un tiempo de hemostasia prolongado superior a 20 minutos, es que vienen los problemas y hay que identificar al paciente y hay que ver por qué está ese tiempo de compresión prolongada. Hay apósitos, sí, rápido ya, hay apósitos que reducen el tiempo, pero bueno, no hay que, el apósito siempre tiene que ponerse después de que ha dejado de sangrar. ¿De acuerdo? Bueno, las primeras funciones siempre con personal de enfermería, esto ya lo hemos dicho. La educación al paciente, bueno, pues el paciente tiene que ser consciente, las guías nos dicen la educación que tenemos que decir al paciente. Casi todos los hospitales y las unidades y las empresas de diálisis tienen folletos de información al paciente y tienen que tenerlo. El paciente tiene que saber lo que es la fístula y tiene que saber diagnosticar. Esto es lo que nos dicen las guías, que no merece la pena que lo comentemos rápidamente, y solo voy a nombrar uno de los indicadores de calidad porque luego se van a hablar de los indicadores de calidad, pero bueno, esto es lo que son los indicadores. Importantes diferencias en el grado de cumplimiento de los estándares. Hay que reducir la variabilidad y hay evidencia recientemente demostrada de la consecución conjunta de alguno de ellos. Es decir, seguimiento de los estándares reduce la variabilidad, y este es el único indicador que voy a comentar muy rápidamente. El indicador del capítulo 3, el 3.1, es el porcentaje de pacientes en los que se lleva un registro gráfico de las zonas de función. Bueno, este es un indicador de proceso que las guías dicen que tiene que cumplirse al 100%. Quiere decir que a partir del mes que viene, cuando las guías estén publicadas, todas las unidades de hemodiálisis del Estado español tienen que tener un registro de funciones del acceso vascular si quieren decir que están cumpliendo las guías, ¿vale? Y esto es así. Y otra vez, la pelota está en nuestro campo, y tenemos que cumplirlo. Otra revisión. Yo he revisado todas las guías sobre lo que dicen las otras guías. En el Congreso de Oviedo, el doctor Ibeas dio una conferencia magnífica sobre técnicas de punción. Yo no he visto ninguna disensión importante sobre lo que dicen las guías del GEMAP y lo que dicen otras guías, excepto en el tema de las técnicas de punción, que la técnica del ojal, algunas guías, bastantes guías, amplían, yo estoy de acuerdo, pero bueno, amplían su indicación a hemodiálisis domiciliaria y al rescate de venas dificultosas. En ese sentido, bueno, pues hay un seguimiento y hay unas publicaciones muy interesantes sobre la utilización de la técnica del ojal en el abordaje y en el rescate de vasos muy difíciles, liderado también por el doctor Ibeas y por nuestros compañeros de enfermería, por Rubén y por otros compañeros de su hospital, y por la dirección del BISEL. Hay guías que sí que ponen más énfasis en un sentido que en el otro, pero no creo que tenga tantísima importancia. La última. ¿Qué hacemos en mi hospital? Bueno, pues en mi hospital la experiencia y manipulación la hacemos según la asepsia la hacemos según las guías, sin costarnos nada. Es lo más barato del mundo. Ahora veremos por qué. La maduración. Bueno, pues tenemos un ecodoppler, la punción del experto la hacemos según las guías. La técnica de punción, en área y en escalera, excepto para hemodiálisis, para domiciliaria, esto no lo hacemos según las guías porque tenemos demasiada área, es así, como en todos los sitios. Los trabajos que comparan el área, o sea, hay demasiada área en todo el mundo, especialmente en España. En España tenemos más del 60% de punciones en área, lo cual es desastroso y es responsabilidad nuestra revertirlo. El tipo de aguja y calibre según las guías, el bisel mayoritariamente hacia arriba, la sujeción según las guías, la compresión según las guías, y en el registro y el mapa vamos mejorando. Esto es la asepsia, lo más barato y lo más tal. Primero, lavado de manos. Después, esta bandejita estupenda, maravillosa, que coge el auxiliar. Tenemos una esponjita de estas jabonosa, la cortamos para que el sistema no se caiga, para que no nos tal, la cortamos en 4 trozos, ¿vale? Se puede cortar en 8. Agua, en jabón, la clorexidina y las gasas que han sobrado, que se han abierto paquetes y que quedan gasas, ¿vale? Trocito del vaso, el brazo, en el sillón, el paciente en el sillón tranquilamente, cogemos un trocito de esponja, lo mojamos en el agua, lavamos el brazo, secamos el brazo con una gasa, después tiramos la clorexidina y nos esperamos. Eso no cuesta nada.
Y desde luego, lo que no es aceptable es que el paciente se sienta, ¿se ha lavado el brazo? Sí, y ves los manchones. Pues yo creo que no, pues yo sí que me lo he lavado. Discutir, cuestionarle a un adulto si se ha lavado el brazo o no, eso cuesta más tiempo, eso es más tiempo que lavarlo. Con lo cual, el paciente entra directamente, se sienta en el sillón, no tenemos el problema del de la silla de ruedas, que lo entras, que se lava el brazo, que no le lava el brazo. El paciente entra directamente a diálisis, se sienta en el sillón y nosotros, porque si nosotros, la enfermera que pincha un brazo sucio, no puede decir, el brazo es suyo, yo se lo dije, si no se lo ha lavado, culpa la suya es la culpa. No, la responsabilidad es del profesional que aplica una técnica incorrectamente, porque pinchar un brazo sucio es aplicar una técnica incorrectamente. Y eso no se puede aceptar. Y mala sujeción, culpa nuestra. Problemas también para los pinchazos. Ese es mi hospital, con unas líneas sujetas al sillón. Pero aquí tenemos un paciente apretándose él estupendamente. Pero esto también es problema de punción, porque la guía también lo dice, hay que sujetar correctamente y no hay que sujetar las líneas al sillón, porque cuando tumbas al paciente te llevas las agujas detrás. La bibliografía utilizada, que esto no merece ningún tal, y el debate para cuando se pueda, cómo aumentar la evidencia enfermera, que es un problema que tenemos, que es un experto. Los canadienses dicen que 100 punciones registradas sin problemas, que un enfermero experto es alguien que ha pinchado por lo menos 50 días, como mínimo, sin problemas. La titulación pues no existe, la creación de unidades de acceso vascular y nuestra participación en la misma, la disponibilidad de ecógrafos, ya se dijo ayer, y el empoderamiento de los pacientes. Esto es Valencia, parece que sea Córdoba, pero no, en Valencia también. En Valencia también somos árabes. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Lo primero, hacer un doble agradecimiento, se me cae el micro, un doble agradecimiento a los organizadores pues por invitarme y por traerme a la ciudad natal materna, que por la vida personal pues cada vez vengo menos y bueno, pues eso es maravilloso volver a Córdoba. Y bueno, pues a mí me ha tocado hablar, lo que me dijo Teresa, es de lo que ayer se dijo la mano negra, ¿no? Pero encima una mano negra disfuncionante y la verdad pues que es triste, ¿no? Que me toque lo peor, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que con más razón cada vez, o sea, el porcentaje de catéteres que tenemos en nuestras unidades pues es mayor del recomendado y del deseado, ¿no? Por lo tanto, quizás de esta charla lo que debería de salir son unas pautas de actuación que fuesen lo más homogénea posible para que todas las unidades actuásemos de la misma forma, porque la verdad es que al revisar cómo actuábamos en mi unidad, pues es un poco decepcionante porque cada facultativo actúa como bien considera, se siguen unos protocolos que para mí están anticuados, los hice yo hace muchísimos años y no se han actualizado, y bueno, pues yo pongo la mano negra también de la actuación ¿no? Pues de los distintos facultativos. Por lo tanto, me dijo que tenía que crear controversia con Amalia, la doctora, la radióloga vascular, y yo en una guardia pues estaba pensando, ¿y cómo hago esto para crear una controversia en la mano negra y un catéter disfuncionante, ¿no? Entonces la verdad es que estaba en urgencias y vino un código ictus y llamaron al neurólogo y actuaron todos como muy rápido. Y dije, oye, ¿y si hacemos un código DISCAT, disfunción de catéter, y bueno, pues que sea más homogéneo tanto en mi unidad como tal? Bueno, pues es una cosa que ofrezco aquí, pero que en ningún momento está puesto en marcha, ¿no? Pero bueno, era una cosa curiosa y me pareció, ¿no? Y entonces, en realidad, ¿qué es un código DISCAT? Bueno, pues es un conjunto de normas que regulan una materia determinada, que en este caso sería nuestro catéter venoso central, y que el cumplimiento debería ser obligatorio, ¿no? Pues eso es lo que hace el código ictus, ¿no? Y bueno, pues la ley llevaría una línea de comportamiento uniforme, que es lo que yo querría, pues tanto en mi unidad como en el resto de unidades de España, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, claro, ese código DISCAT pues lo tenemos que decir hoy aquí, ¿no? Cómo vamos a actuar todos y siguiendo las guías que deberíamos hacer. Y eso yo creo que sí va a servir para crear controversia a todos los asistentes y para crear controversia con la doctora Tales, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, cuando hablamos, ayer se dijo aquí que cuando vemos un catéter, pues lo primero que hay que hacer, no me voy a parar a ello porque lo explicaron fenomenal Patricia y Teresa, ¿no? Hay que hacer un seguimiento clínico, ¿no? Espérate que me he ido una, ¿no? No. Bueno, no, espérate.
Pues se me han ido varias diapositivas. Bueno, pero me acuerdo. Hay que hacer un seguimiento clínico, un seguimiento funcional, que lo dijeron ayer, y lo ideal pues es que tenemos que tener un registro que lleve una serie de variables, que revisando el registro de unidad no cumple las variables que dicen las guías, y yo las ponía aquí de recordatorio, aunque también las dijeron ayer, ¿no? Pero bueno, tipo de catéter, persona que funciona, complicaciones de tenido ese catéter, infección, flujos, permeabilidad, si se ha utilizado fibrinolisis, la longitud del catéter, etcétera. No sé por qué no salen, pero bueno. Entonces, ¿cómo definen las guías o cómo definimos tanto la TOCI como tal la disfunción del catéter, ¿no? Pues se define, ayer se dijo, como una incapacidad de obtener o mantener un flujo mayor de 300, ¿no? Pero en diseños actuales sí que se recomiendan mayores flujos, mayor de 400. Pero ya tiene que haber algo que nos alerta, que también lo dijeron ayer las enfermeras, y a los médicos, pues un descenso del KTV o una presión negativa más de 250 milímetros de mercurio, o una presión venosa superior a 250, una disminución de la conductancia mayor de 10%, todo eso nos debe de alertar, porque una disfunción de catéter no es otra cosa que no tenemos un torrente circulatorio adecuado que nos permita hacer una diálisis eficaz. Estaba aquí. Bueno, pues esto es lo que he dicho, me he liado. Entonces sería un proceso, ¿no? Un proceso que la primera que empieza este proceso es la enfermería, porque la enfermería debe hacer una valoración funcional, debe hacer una valoración clínica, revisar el registro de la otra persona que lo ha estado utilizando, ¿no? Y entonces decir, pues hay una disfunción del catéter, ¿no? Y alertar. Y aquí viene mi código DISCAD. Entonces tiene que alertar y ¿qué tiene que hacer? Llamar al médico. El médico debería de igual manera hacer una valoración funcional, una valoración clínica, revisar el registro que ya previamente tenía que haber revisado, que están todas las variables que dicen las guías, ¿no? Y confirmar que hay una disfunción de catéter. Y entonces, bueno, pues entonces ya habría un código DISCAD, ¿no? Disfunción de catéter. Entonces, antes de hablar de qué podríamos hacer, pues ¿qué dicen las guías, no? Bueno, pues hemos dicho que las guías definen la disfunción, pero definen algo que es muy importante, que es disfunción precoz o disfunción tardía, ¿no? Entonces se considera la disfunción precoz desde el primer día de implantación hasta 30 días y la disfunción tardía a mayor de 30 días, ¿no? Entonces, normalmente la disfunción precoz es debida y relacionada con el proceso de inserción, pues una mala posición de la punta, que ayer dijimos dónde había que colocar la punta, o un acodamiento del mismo, y por lo tanto decíamos que la colocación debe tener una serie de características que yo no me voy a parar porque también lo comentamos ayer. Por otro lado, los biomateriales no me van a influir en la disfunción del catéter. Se ha visto que tanto uno como otro nos valga, aunque en mi unidad sí que ya nos utilizan los de silicona. Por lo tanto, en una disfunción precoz, el mismo día de implantación, el primero, que es el radiovascular en mi caso, pues al finalizar la disección debe comprobar el flujo y si existe resistencia al aspirado. Si ello lo existe, pues debería introducir una guía metálica y recolocar. Y si sigue la disfunción o el túnel es defectuoso respecto a la punción venosa, pues entonces está indicado recambiar por un nuevo túnel subcutáneo. Este es un catéter que más o menos yo creo que está bien colocado, funciona perfectamente, ¿no? Lo único que yo diría, la punta sí que está bien colocada, pero quizás, decíamos ayer que la curvatura está bastante más por encima de la clavícula, ¿no? Yo creo que quizás, aunque funciona bien tan. En cambio, fijaros aquí que con una simple radiografía de tórax, que ahora es una de las controversias que yo digo, podemos ver un acodamiento que está aquí. Y por lo tanto, si yo hago una radiografía como nefróloga, podría evitar al paciente un tratamiento con uroquinasa o con otro fibrinolítico y simplemente ya con esta radiografía, pues yo valoraría si tengo que seguir dializando al paciente y le tengo que poner un femoral o simplemente le hago una analítica y puedo esperar a mañana y hablar con radiología vascular de manera urgente, como siempre hablamos, ¿no? Y decirle, oye, me tienes que solucionar el problema, ¿no? Pero también, o sea, esa sería la disfunción precoz, pero en la disfunción tardía pues hay una serie de complicaciones tardías que pueden llevar al disfuncionamiento del catéter. Las más frecuentes son las infecciones y las trombosis relacionadas con el catéter, pero también hay otras como la estenosis venosa, la ruptura del catéter o el pinzamiento, que son más evidentes, ¿no? Otras que van más asociadas a la mala posición de la punta, ¿no? Más a nivel cardíaco. Con respecto a las infecciones, pues pueden dar disfunción, pero tampoco es la causa más frecuente. Pero bueno, como sí que vienen, como voy a decir brevemente, por repasar, bueno, pues infección, hay infección local y sistémica,
Dentro de las locales puede ser de orificio o túnel. Cuando es de orificio, pues normalmente hacemos un tratamiento tópico, y si vemos que no mejora, pues entonces o no funciona, pues se hace retirar el catéter y tratamiento sistémico. En el caso de las tunelitis es indicación retirarlo, ¿no?, y hacer un tratamiento sistémico, ¿no? Y en el caso de la sistémica, pues es tratamiento sistémico y sellado, ¿no? Está indicado las dos a vez. La verdad es que mis enfermeras me dicen que el sellado, nosotros ahora estamos sellando con daptomicina, que va mucho mejor, la verdad, porque nosotros tenemos además una alta tasa de resistente, de Staphylococcus aureus meticilin resistente, y nos dicen que al sacar luego la dacto les cuesta mucho y a veces hace disfunción, no sé eso. Bueno, pues las guías indican retirar ese catéter, sea disfuncionando o no en la infección, cuando tenemos un Staphylococcus aureus, una cándida o una pseudomonas, o el paciente va mal, sigue con fiebre, o hay complicaciones de tipo metastásicas como espondilodicitis, que hemos tenido varias, etcétera. Pero sí que parece que cuando si se retira el catéter, ¿cuándo volver a poner un nuevo catéter, no? Pues un nuevo catéter parece que se recomiendan, ¿no?, que hay que esperar a hacer por lo menos un tratamiento completo, que el paciente ya esté asintomático y esté bien, ¿no?, o que los hemocultivos de control sean negativos. Normalmente es preferible poner un nuevo catéter por un nuevo túnel. No siempre es posible, porque los pacientes es complicado, pero lo ideal sería un nuevo túnel y dejar el anterior. Y las trombosis, que yo creo que es lo más importante de la charla de hoy, que luego Amalia va a hablar más en profundidad, pues las guías las describen como extrínsecas e intrínsecas, ¿no? Extrínsecas, pues centrales, murales, auriculares, y intrínsecas, pues la vaina o cola de fibrina, el trombo en la punta o el trombo intramural. Cuando tenemos una trombosis central o en aurícula, pues normalmente nosotros retiramos el catéter, y es lo que indican las guías, ¿no?, y hacemos anticoagulación. Pero yo pongo aquí una interrogación, porque es verdad que nosotros, no son muchos casos, menos mal, hemos llegado a tener un trombo, por ejemplo, intraauricular enorme, que a mí me daba miedo retirar el catéter, o sea, porque aunque hagas, ¿qué haces con ese trombaco tal, no? Entonces, pues en una chiquita joven y tal, le dejamos el catéter, le anticoagulamos un tiempo, cuando ya pasó tiempo haciendo controles, se retiró y se puso otro en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo dudo en eso, no siempre es posible, ¿no? Y con respecto a la trombosis intraluminar o de la vaina, hay tres mecanismos, ¿no? El stripping, el recambio por guía, pero las guías lo que nos indican que de las tres, la que mayor tasa de éxitos parece que es el recambio con angioplastia de balón. Este es un ejemplo, que es un paciente, bueno, aquí, bueno, es un catéter que funciona normal, y aquí vemos como al pasar el contraste, pues hay una zona aquí radiolúcida que nos dice que puede haber o un trombo, ¿no?, al final, o una vaina de fibrina. Bueno, pues al retirar el catéter vemos que es como una cola de vaina de fibrina, ¿no?, y bueno, pues se cambió por guía este catéter y la verdad es que no funcionó, no se hizo angioplastia y no funcionó. Entonces se decidió cambiar el catéter a posteriori, pero se puso un catéter contralateral porque además el paciente hizo una trombosis y le pusieron un filtro de vena cava. Pero bueno, nos indica que no fue suficiente no hacer angioplastia con balón, ¿no? Un poco para que luego Amalia me diga que sí. Bueno, entonces seguimos ya pasando de las guías, vamos a qué hacemos nosotros con nuestro código discal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, claro, ya hemos valorado, ¿no?, hemos revisado y hemos alertado, enfermería y médicos, ¿no?, que tenemos un código discal y que vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero ya empieza la primera duda. ¿Distinguimos entre disfunción precoz y tardía en las pautas de actuación? Quizás sí, quizás no. ¿Hacemos una radiografía simple? No la hacemos ahora mismo. Yo creo que en la disfunción precoz estaría indicada, porque si vemos un acodamiento ya no ponemos fibrinolisis. Y en la disfunción tardía, ese caso que os he puesto del acodamiento llevaba 30 días el catéter puesto. Por lo tanto, estaba ahí en el límite entre tardía, precoz. Ay, no funciona esto. Entonces, la radiografía siempre antes de la fibrinolisis, para evitar hacer fibrinolisis a un paciente antes de hacer una radiografía que nos puede llegar al diagnóstico. Eso sería, si seguimos en la disfunción precoz, hacemos la revisión radiológica, vemos que es normal, hablamos con el radiólogo y le decimos, oye, no me funciona, o utilizamos la fibrinolisis. También puede ser... También puede ser que lo que hagamos es en una disfunción precoz, decimos vamos a tratarla, que es lo que se hace actualmente, vamos a tratarlo con los lavados de sol fisiológico enérgico que hacen las enfermeras, vamos a hacer una radiografía y si la vemos que es normal, pues ya vamos a hacer fibrinolisis, ¿no? Esa sería otra opción que no me parece mal. Pero claro, no me funciona la primera fase de la fibrinolisis. ¿Le hago fibrinolisis sistémica al paciente siendo una disfunción precoz?
¿no? Y además la sistémica la hago ingresada con el paciente o el paciente lo hacemos y luego se va a su casa. Yo creo que hay que vigilarlo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de disfunción precoz, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? A una disfunción precoz ponerle fibrinolisis sistémica sin que haya valorado el radiólogo vascular del catéter, yo creo que es un poco agresivo, ¿no? Entonces, en una disfunción precoz, a lo mejor hacerle una angiografía, venografía, si no ha ido bien, valorar al paciente y hacer un tratamiento de la disfunción por parte del radiólogo vascular, ¿no? O sea, que parece ser que una disfunción precoz lo que tenemos claro es que lo que hay que hacer es una radiografía. Si la radiografía es patológica, esperarnos y poner un femoral o esperar a no dializar al paciente si no permite la analítica. Y si la radiografía es normal, ¿qué hacer? ¿Esperamos a que al día siguiente nos revise el ESE o hacemos fibrinolisis, ¿no? Esa sería un poco la controversia, ¿no? Y en el caso de disfunción tardía, pues ya estamos en que en teoría la disfunción tardía no tiene que ver con la inserción, pero sabemos que a veces ese paciente sí tuvo que ver, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer los lavados, hacemos siempre radiografía, porque es verdad que las enfermeras nos están diciendo, oye, que es que te estás retrasando y acabamos a las 10, ¿no? Es así, ¿no? Porque y vienen los otros y hay que conectarlos. Por lo tanto, si yo le digo, no, espérate, que es que disfunción el catéter y es que hay que llevar al paciente que venga al celador, que le haga una radiografía, que voy a ver si tiene un acodamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor en la disfunción tardía sí deberíamos de dejarlo de la radiografía, entre comillas, o mirar el registro a ver si sospechamos que puede haber un acodamiento y hacer fibrinolisis, ¿no? La fibrinolisis, bueno, pues se recomienda en las guías con uraquinasa o alteplasa, ¿no? A dosis muy altas. Han salido en las guías que no merecen la pena las dosis que estamos utilizando nosotros, o sea que se deben de utilizar dosis de 100.000 unidades, si no la tasa de éxito es muy baja. Y en el caso de la tasa de sistémica sí es la misma que se utiliza, 250 en 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, si en la disfunción tardía la fibrinolisis no es útil, podríamos valorar pasar a sistémica si ingresamos o no al paciente, que no lo sabemos, y luego hablar para que nos lo valoren, ¿no? Nos valoran ese catéter y pongan el tratamiento. Dentro del tratamiento, ¿no? Pues, claro, esto ya es un poco al resumen. Si yo tengo un código DISCAT y digo, hecho los lavados, hago la radiografía, es normal, hago la fibrinolisis y me funciona, yo estoy contenta, ¿no? Ya se te ha solucionado el problema. Pero si lo hago igual y disfunciona, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Entonces bueno, pues lo ideal, una vez que lo valore Amalia, ¿no? Pues entonces, en el caso de que sea una trombosis intraluminal, pues intentar trombectomía, ¿no? Intercambio de catéter, es lo que nos decían las guías, ¿no? Y en el caso de que hay una vaina o cola de fibrina, pues las guías lo que recomiendan es angioplastia con balón e intercambio, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que la vaina y la angioplastia y el intercambio no funcionen, pues se considera que hacer un nuevo túnel, ¿no? Y poner un nuevo catéter, ¿no? Entonces, bueno, ya acabando, ¿no? Esta es la última diapositiva. Por lo tanto, el hacer esto, bueno, pues es un poco hipotético, ¿no? Es un poco pero sí que es verdad que a lo mejor lo podíamos hacer, o sea, que salga de aquí cómo actuar en una disfunción precoz y una disfunción tardía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los lavados hay que hacerlos siempre, la radiología en precoz siempre y en tardía pues sí se puede hacerlo, la verdad, porque no podemos tener sorpresa. La fibrinolisis en tardía está clara y en precoz a lo mejor dudaríamos, ¿no? Y por eso pues yo creo estas controversias, ¿no? La radiografía a todas las disfunciones con el retardo que ello lleva en la unidad, que nos van a llevar a decir que queda, o sea que hay que acabar, ¿no? O solo en la disfunción precoz. Si una disfunción precoz solo debemos de evaluar por radiografía y nos quedamos tranquilos, no hay acodamiento y está bien, o debemos de no dializar al paciente, cogerle un femoral o no dializarlo y hablar con la radióloga vascular para que nos lo revise, como es una disfunción precoz. La uroquinasa se debe utilizar siempre, la disfunción precoz yo lo dudo, yo creo que hay que valorar otras, ¿no? La posibilidad de que tenga que ver con la inserción y hacer primero una valoración por ellos, ¿no? Uroquinasa sistémica en una disfunción precoz yo lo dudo y bueno, la trombosis mural auricular, retirar siempre el catéter, yo creo que depende del tamaño del trombo, y el stripping pues parece que las guías lo descartan, pero yo creo que hay muchos radiólogos vasculares, incluida Amalia, que no, y ya está. Bueno, muchas gracias, yo creo que de aquí saldrá un acuerdo. En primer lugar, agradecer a la doctora Moreno y al doctor Ibeas la posibilidad de realizar esta presentación. Y bueno, también, si lo llego a saber,
hubiera venido con un cuchillo en la boca atravesado, porque la verdad es que yo no había oído nada del código CISCAT hasta anoche, ¿no? Entonces yo me ha pillado un poco así a contrapié, pero vamos a intentar contestar todas las controversias que la doctora Sánchez de la Nieta ha planteado, aunque ella misma se ha contestado a la mayoría, ¿eh? No me ha dejado tampoco mucha opción. Como digo, no había oído de este código DISCAT, entonces las complicaciones, me parece fabuloso que lo sugiera, que lo proponga, porque lo primero que decimos cuando el nefrólogo viene es que el catéter no funciona, que le decimos, ¿has puesto uroquinasa? Bueno, lógicamente sí ha puesto uroquinasa. Bueno, pues nada, bájamelo. Pero vamos, yo creo que lo que primero deberíamos hacer es una radiografía simple para ver qué es lo que está pasando. Y en el caso de que no nos encontremos con ninguna de las complicaciones que ahora veremos, pues ya pasar a hacer plebografía. Voy a hacer un somero repaso. Las complicaciones tardías son las que aparecen, como ha dicho la doctora Sánchez de la Nieta, pasados los 30 días y tienen que ver con la función del catéter. Pueden inferir gravemente en el curso y en la morbilidad y incluso la mortalidad de los pacientes. Es decir, afectan a la calidad de vida y por eso no podemos hablar de porcentajes, porque la calidad de vida no es un porcentaje, sino que debemos cuantificarlos como el número de episodios que ocurren por días de uso. Y normalmente se acepta que un número normal de complicaciones son 2 por cada 1000 días de uso y en el caso de las infecciones 1,4. Bueno, este es un artículo que nos dice que vamos a tener sí o sí siempre complicaciones en el catéter tunelizado, porque la mayoría tienen una vida media de 2 meses, que es muy corto, y van a tener que retirarse 1/3 por infección, 1/3 porque necesitamos otro acceso venoso y 1/3 por la mal disfunción del catéter. Los tipos de complicaciones tardías, mecánicas, trombóticas e infecciosas. Las infecciosas no las vamos a ver y las mecánicas ya las conocéis, que están relacionadas con el deterioro físico de alguno de los componentes del sistema. Uno es la malposición del catéter y por ello entendemos que aunque el catéter esté dentro del sistema venoso, su extremo distal no esté en la aurícula derecha, en la cava superior o en la cava inferior. También hay que tener en cuenta que puede no encontrarse en el sistema venoso, podemos haber perforado la vena y esto ocurre en ocasiones, y que también las malposiciones se asocian con el acceso izquierdo. Es frecuente que de una subclavia el catéter pase a la otra o incluso vaya a la yugular, pero esto también puede ocurrir en las inserciones yugulares. Bueno, como digo, nosotros realizamos la implantación del catéter bajo control fluoroscópico, por lo tanto, esas malposiciones las podemos corregir en el acto. También puede ocurrir la codadura o angulación excesiva y lo más importante es la rotura, el síndrome del pinzamiento que ocurre cuando el catéter pasa entre la costilla y la primera costilla en la clavícula, que puede la erosión romper segmentos del catéter que pueden embolizar a las arterias pulmonares o a las cavidades cardíacas. Esto es un ejemplo de el redondo es. Bueno, aquí tenemos un catéter mal posicionado claramente y lo podemos corregir sin más. Otro catéter que presenta acodamiento, este sería un tesio, cuando los poníamos antes sí que los poníamos dobles, está claro que es un acodamiento que lo tenemos que arreglar. Este catéter está en aurícula derecha, es el último acceso venoso, la última posibilidad de acceso venoso de un paciente que ya los había agotado todos y lo pusieron los cirujanos cardíacos directamente en el corazón. Y se presentó un acodamiento, pero era porque el catéter estaba cosido a la pared de la aurícula y no pudimos hacer nada, porque lo único, si lo estirábamos, rompíamos la pared cardíaca. Decir también que a veces pues los catéteres femorales están muy bien implantados, funcionan muy bien, pero cuando llegan a diálisis nos dicen no funciona. ¿Pero cómo no va a funcionar? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, el paciente al sentarse
se producía una clara acodamiento del catéter que impedía toda posibilidad, hasta que nos dimos cuenta que era la posición y que es lo que había que corregir. También en los catéteres instalados en la vena cava inferior con un acceso translumbar, pues se pueden producir angulaciones que condicionan su mal funcionamiento. La fragmentación, pues ya está claro, aquí tenéis no lo veo muy bien, pero está aquí el catéter fragmentado. La solución para nosotros es relativamente sencilla, pinchamos la vena femoral y con un catéter con lazo atrapamos el segmento y lo retiramos. Las complicaciones trombóticas son mucho más frecuentes y bueno, al principio se clasificaron como intrínsecas o extrínsecas, hasta que Besaban en el año 2011 estableció que esta era una mejor clasificación, que la dividía en obstrucciones endoluminales del catéter, coágulos, fármacos que precipitan y cristalizan en el interior del catéter, que son alcalinos, que son ácidos, que van a estar condicionados por una mala utilización del catéter. Bueno, la nutrición parenteral también lo que hace es depositar un residuo lipídico que obstruye el contraste. Esto rápidamente se soluciona con múltiples lavados. Otra de las complicaciones trombóticas sería la trombosis en la vena de acceso y la vaina de fibrina. La trombosis en la vena de acceso pues puede no dar ninguna sintomatología, pero lo más frecuente es que si ocurre en subclavia se manifieste con edema y con dolor. El diagnóstico lo haremos por ecografía Doppler y flebografía, y lo que es importante es que a veces hay trombosis en la vena donde se instala el catéter, pero no hay alteración de la función. En estos casos por lo que optamos es por dejarlo, el catéter en el interior, y dar anticoagulación, y únicamente si la trombosis avanza, entonces nos proponemos la retirada del catéter, pero si no lo dejamos, si funciona bien, la verdad es que lo dejamos. La imagen típica de la vena trombosada, distendida, con material ecogénico en su interior, que todos conocéis. Y bueno, también se puede producir la trombosis, en este caso por el catéter aquí instalado, con abundante desarrollo de circulación colateral. En la trombosis de la vena de acceso, aquí no es trombosis, es estenosis, pero nos permite realizar una angioplastia con total resolución del cuadro. El acúmulo de fibrina, que es una de las complicaciones más frecuentes y que ya todos conocéis, no voy a profundizar mucho, pero bueno, reconocer que puede producirse un trombo intraluminal, que nos va a producir una oclusión total o parcial, y un trombo mural trombótico también se puede formar, y esto es por lesión de la pared del vaso. El vaso reacciona, atrapa el catéter y entonces hace que no funcione bien. Pero los que más nos importan es la cola de fibrina y la vaina de fibrina. La cola de fibrina se adhiere al catéter en su porción más distal y permite la infusión actúa a modo de válvula y permite la infusión la infusión, pero no la absorción, mientras que la vaina de fibrina lo que hace es se adhiere a la superficie a modo de calcetín y entonces evita toda absorción e infusión. Lo vemos aquí, un trombo de fibrina como un defecto de replexión. Aquí hemos introducido el catéter en la yugular para hacer la flebografía y veis cómo persiste ahí el defecto de replexión originado por el trombo. Como ya se ha mencionado, el defecto de la vaina de fibrina lo que produce en la flebografía es un defecto de replexión a la salida del contraste en el catéter. Es característico que el contraste salga por los agujeros laterales del catéter y no lo veamos del todo bien, o haya una imagen filiforme con una ausencia de paso a las cavidades cardíacas o más distalmente. Por eso reconocemos la vaina de fibrina. Tratamiento del catéter disfuncionante. Un poco contestando a Loles, pues lo primero que hacemos es una evaluación radiológica. Yo creo que si vemos una angulación, ya está claro, una angulación, un desprendimiento, una rotura del catéter, está clarísimo. Y si no vemos nada, pues yo considero que lo que hay que hacer es una flebografía con contraste para ver qué es lo que está ocurriendo, probablemente una vaina de fibrina.
y luego instaurar el tratamiento adecuado según lo que nos encontremos. Así podemos reposicionar el catéter, estas son las posibilidades terapéuticas, reposicionar el catéter, tratamiento del trombo o de la vaina de fibrina mediante infusión de sustancias fibrinolíticas o con medidas mecánicas como es el pelado del catéter o stripping, el famoso stripping, y la angioplastia del vaso o de la vaina de fibrina. El último paso, el recambio del catéter disfuncionante. Esta es una migración de un catéter que lo vemos, es que se ve fatal. Bueno, este estaba en aurícula derecha, aquí se ve un poquito mejor. Y también con la técnica introduciendo un lazo por catéter por la femoral, pues conseguimos la retirada del catéter. O este otro localizado en la arteria pulmonar, lo veis aquí, esto es la flebografía, pues también conseguimos retirarlo. Es decir, que podemos retirar el catéter con una pinza, una vaina, algo que nos permita la retirada de cuerpos extraños. Bien, siguiendo con las posibilidades de tratamiento, pues el tratamiento de la vaina de fibrina, lo que está establecido es que lo primero que hay que administrar es uroquinasa. Después está establecido también que el siguiente paso es introducir alambres guía a través de los catéteres para lograr romper esa vaina de fibrina que hay en el interior del catéter. Y un tercer paso es el stripping, que consiste en el pelado del catéter y consiste también en introducir por la vena femoral derecha un catéter lazo que se pone en la parte más proximal del catéter y se realiza subiendo y bajando, pelando el catéter por fuera. Esta maniobra es bastante sencilla, unos 15 minutos, y la verdad es que es muy eficaz. Y luego, por último, un recambio del catéter que puede establecerse en el mismo acceso o realizar también angioplastia antes de introducir el nuevo catéter para hacer que la vaina de fibrina se pegue a las paredes. Este fue en el año 2011. La descripción, hay muchos artículos como este, con poca cantidad de pacientes, pero la verdad que describe el stripping como un procedimiento sencillo, que es reproducible. Lo que pasa es que no hay estudios serios que lo confirmen, pero la verdad que a un radiólogo entrenado no le cuesta demasiado hacer el stripping. Hay también un estudio que valora todas las posibilidades de tratamiento, es decir, el recambio del catéter, la uroquinasa, el stripping y el recambio sobre la implantación de un nuevo acceso, y nos informa que el stripping es el que consigue la mayor permeabilidad del catéter de drenaje. Otra descripción que se hizo más recientemente es que el stripping puede realizarse también pues a través del catéter distal. Introducimos una guía de terumo doblada, la sacamos por el catéter y hacemos el stripping de abajo arriba, de forma que la vaina de fibrina desaparece completamente. No hay mucho escrito. En este artículo, que es del 2006, compara el cambio de catéter, la realización de angioplastia y el stripping, y lo que concluye es que las tres posibilidades terapéuticas consiguen la misma permeabilidad, que la elección del método va a depender del coste, de lo que queramos gastarnos, y también de las preferencias del paciente, que le podemos informar de las posibilidades y de las preferencias del radiólogo intervencionista. Sin embargo, estos dos artículos, que son del 2010, dicen que el stripping se asocia con una alta incidencia de sobreinfección, de bacteriemia, y por lo tanto el tratamiento inicial sería el clásico que indican las guías de toda la vida. Y en este último artículo, que es del 2015, al revés, aunque tiene pocos pacientes, afirma que la disrupción de la vaina de fibrina no se asocia con un aumento de la bacteriemia.
Bueno, entre la polémica que se nos ofertó era cómo sustituir un catéter venoso central. Nos hemos basado en estas guías y lo que sabemos es que tarde o temprano vamos a tener que sustituirlo y además lo podemos cambiar sobre una guía o quitar el catéter y empezar otro, o empezar de nuevo, poner un catéter nuevo. Aquí confirma que bueno, lo mejor es retirar el catéter, olvidarnos de ese catéter disfuncionante y hacer uno nuevo, pero esto no es posible en pacientes que tienen recursos venosos agotados, Entonces en ese caso dice que sí, que se podría cambiar sobre una guía, pero interesa más bien un nuevo implante. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues en condiciones de asfixia total. Lo primero que hacemos en este catéter, por ejemplo, implantado por vía subclavia, es localizar el punto de entrada y hacemos una pequeña disección desde la entrada del vaso, localizamos el catéter y lo separamos y lo cortamos. A continuación, si procedemos a la retirada de la tunelización y si este túnel es bueno, no presenta ningún signo de infección, lo podemos utilizar sin ningún problema. Si tiene cualquier signo de infección, hacemos otro nuevo túnel y eso no nos cuesta absolutamente nada. Bueno, veis, por aquí, por este catéter que está en la vena cava, pasamos la guía y volvemos a poner un catéter. Así es como realizamos el intercambio. Un artículo que he encontrado bastante interesante dice que en los casos de bacteriemia sobre infección o tunelitis y la infección del orificio de entrada, ¿por qué no exteriorizar ese catéter? Entonces, lo que propone es sacarlo del túnel y durante 3 semanas dar tratamiento antibiótico y luego cuando ya se haya pasado la sobreinfección, pues volver a hacer el recambio, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad la externalización que la verdad es que a mí no se me había ocurrido nunca. Y ya para terminar, pues deciros que el catéter ideal no existe, que ya como lo sabemos todos, y he encontrado conocía este artículo de Trerotola, que creía ya en el año 2000 que el desarrollo de toda la ciencia conseguiría catéteres invisibles, biológicamente invisibles, con lo cual no se reconocería ni habría vainas de fibrina ni habría nada, y que él creía que ese futuro estaba muy presente, muy cercano, y que cuando ese día glorioso llegara, pues nos íbamos todos a felicitar. Y nada, como concluir que la presencia de complicaciones va a ocurrir, pero la verdad es que si tenemos una técnica aséptica, realizamos la punción con ecografía y utilizamos la guía y con un control también del paciente, podemos disminuir al mínimo las complicaciones. Y eso es todo.